Dime, Bea. Sí, yo tengo una pregunta, ahora que estás hablando de imágenes. Si tienes, por ejemplo, una foto, porque, a ver, en mi caso convertí un thumbnail a una foto normal, entonces ahí ha perdido píxeles. ¿Podría Vale, utilizar, por ejemplo, tipo de modelo o de aplicación para recuperar esos píxeles que faltan en la imagen? pues ¿Habría alguna posibilidad? sí, los píxeles, ¿te refieres a la imagen se ha hecho más pequeña? ¿Has recortado partes o has Al perdido revés, calidad? exactamente, perdió calidad porque se ha hecho más grande, entonces, Vale, claro, faltan píxeles. sí, 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 eso ocurre mucho. Hay páginas en internet que ni siquiera tienes que pagar, que te mejoran la calidad de la imagen de forma gratuita y lo hacen con algoritmos de este estilo, con difusión. Lo que hacen es quitar ruido, efectivamente, Claro, es que como lo está contando, digo, eso me vendría muy justo, bien. exactamente. Vale, Hay páginas en internet, sí, creo que se llaman Upscaler. Eh, upscaler, ok. exacto, ¿Puedes sí, ponerlo en el te chat, lo pongo por el porfa? chat, efectivamente. Vale. Este tipo de imágenes te, Ujú. te mejoran la calidad. Perdón, Ah, este muchas tipo de webs gracias. te mejoran la calidad. Hay muchas que son gratuitas, que te dejan, pues eso, dos o tres al día y te sirve perfectamente. Y luego hay la página que os nombré, por nombrarla otra vez, que son, al final son españoles, Magnific AI, que también se basan en, lo pongo también por aquí, que se basan en mejorar la calidad de las imágenes. Que de hecho creo que han sacado un último modelo que mejora todavía mejor. Pero vamos, al final, las propias gratuitas yo las he usado más de una vez cuando quería hacer una imagen más grande y funciona muy bien. Entonces, bueno, aquí no hay problema. Cualquiera que uses te va a funcionar muy bien. Genial, las voy a probar. ¿Y sabes si se quedan con la imagen? O sea, si yo subo la foto, todo lo que suba se queda ahí, ¿lo guardan ellos para ellos Probablemente sí. o...? Ok, Sí, la esa es la respuesta es probablemente sí. desventaja. Vale, bueno, Entonces, igualmente está bueno. bien saberlo. Vale, gracias. Nada, a ti. Si fuese algo privado de una empresa, te diría que no lo subas. Si es algo al final tuyo, te diría que si lo subes a Instagram, a Facebook o lo compartes por WhatsApp, va a ocurrir lo mismo. Entonces, bueno, pues al final es decidir si lo subes o no. Pero sí, probablemente sí. Si no, sería ejecutarlo en local, que también oye, se puede hacer si es algo así muy, muy, muy privado. Pues yo qué sé, hay veces que yo he compartido también cosas para sacar alguna patente, por ejemplo. Pues ese tipo de cosas sí que lo haría con modelos locales. ¿Y Pero en bueno, local utilizarías Oyama, ¿no? Olama y luego sí. también Stable Diffusion o cómo se haría eso? Con Olama lo que puedes hacer es seleccionar el modelo que quieres traerte y luego Sí, ya sí, solo lo ejecutas. Entonces, vale, perfectamente podrías hacerlo con Stable Diffusion o podrías hacerlo con algún otro modelo igual nuevo, más chiquitito, pero eso no te preocupes porque en el descanso te lo miro, así como curiosidad, y te digo a ver qué veo. vale, muchas gracias. Nada de ti. Dime, vea. Genial. Vale, pues esta slide ya está lista, entonces, bueno, que sepáis también a alguien si tiene curiosidad, veis en la imagen abajo a la derecha, como os decía que aparece la web. Bueno, pues esa es la web donde lo generé, te deja hacerlo gratuito. Entonces, bueno, pues si queréis cacharrear o queréis generar alguna imagen así tonta o curiosa, bueno, pues que sepáis que se puede gratis sin ningún problema. Luego hay páginas, ya por nombrar, así nombramos a muchos y ninguno se queja. Hay páginas como por ejemplo FreePic o Hixfield, que tú pagas una suscripción y lo que te dan es acceso a un montón de modelos. Te dan modelos de imagen, modelos de vídeo, modelos de muchísimas cosas. Entonces, en este tipo de páginas hay muchos modelos, bueno, muchos, hay varios modelos que son ilimitados, dependiendo del modo que pagues. Ya os digo que no son muy caros, son en torno de 9 a 50 euros, suele ser lo normal, y te dan acceso ilimitado. Esto os lo digo por si alguien, que seguramente a alguien le interese, si quiere hacer marketing o este tipo de cosas y va a generar muchísimas imágenes, bueno, pues que sepa, por ejemplo, que creo que FreePic te deja el Nano Banana Pro ilimitado gratis. Bueno, gratis, ya has pagado la suscripción, esto es como todo, ya has pagado la suscripción, pero te deja ilimitado. Pues puedes generar todas las imágenes que quieras. Pero bueno, pues este campo de imágenes y vídeo va un poco por su propia onda, por así decirlo, pero que sí, que está avanzando muchísimo y ya empiezan los precios a bajar mucho. Como veis, ya imágenes, como os digo, en Nano Banana Pro te dejan gratis en muchos sitios. Gratis una vez que has pagado, esto aclararlo. Una vez has pagado ya 30 euros, te dejamos gratis. Bueno, al menos te dejan ilimitado. ¿Cómo controlamos este resultado? Porque bueno, os estoy diciendo aquí que puedes controlar el resultado, que te va a quitar el ruido, supongamos que lo va a hacer perfecto, pero bueno, de aquí a la realidad, ya sabéis que siempre os digo que varía, no todo es tan bonito como lo pintan en el papel se traga todo. Bueno, pues aquí, ¿cómo controlamos? Primero tenemos el prompt, que tenemos una descripción textual. Al final, este prompt lo que va a hacer es indicarnos la dirección en la que estamos, en la que queremos, más bien dicho, que la imagen vaya. Es decir, si yo le pongo quiero un perro con un gorro, por ejemplo. Bueno, pues este quiero un perro con un gorro, lo que va a hacer es indicar la dirección en la que quiero ir quitando el ruido. Es decir, el algoritmo, el propio modelo, va a ir quitando el ruido de forma que se vaya formando un perro con un gorro. Es un poco la dirección en la que queremos seguir. Esto es en lo que afecta al prompt. Es un poco una manera de imaginárselo visual. Esto ya también, como os digo, al final no es tan fácil de entender si paras el algoritmo en un punto y no ves las imágenes, no ves los píxeles, pues no eres capaz de decir, ah, sí, se va apareciendo un perro con un gorro. Pues no, eso es más complicado. Pero bueno, si vas viendo las imágenes, como vamos a ver también en el ejemplo que os voy a poner de código, sí que vas viendo que se va apareciendo lo que tú quieres de resultado final. Luego tendríamos un parámetro importante
va quitando el ruido poco a poco, si lo está haciendo bien. Ah, vale, perdón, había visto el comentario a medias. ¿Cómo sabe el algoritmo que va quitando el ruido poco a poco y si lo está haciendo bien? Vale, eso es pregunta perfecta y de hecho voy a hacer así, un momento, no os preocupéis. Lo que hace el algoritmo es que se entrena para predecir cuánto de bien ha quitado el ruido en cada paso. Es decir, si en los bytes veíamos un entrenamiento tipo, yo tengo el ruido de la derecha, genero la imagen de la izquierda y decido cómo de bien ha ido, aquí lo que vamos a tener es, yo tengo el ruido de la derecha y veo el paso siguiente. Y con el paso siguiente digo, uy, esta imagen no ha mejorado nada, no hemos quitado nada de ruido. Pues muy mal. O veo la imagen siguiente y digo, vale, esta imagen ha quitado ruido porque los píxeles se van pareciendo entre sí, porque se va pareciendo a la imagen inicial, y entonces con la imagen inicial ya tenemos una idea de más o menos lo que queremos sacar, este tipo de cosas. Entonces lo que hacemos en este algoritmo es no evaluar de inicio a final, sino que evaluamos es cómo de bien vas quitando el ruido en cada uno de los pasos. Porque al final lo que vamos a ver es que este algoritmo tiene una cosa muy buena, y por eso es tan útil y tan famoso, y es que este quitar ruido es un solo bloque, es la misma función. Es la misma función que utilizamos para empezar quitando el ruido desde la imagen que tiene todo ruido, va a ser la función final que nos va a dar esta imagen nítida. Entonces lo bueno es que si vamos un poco depurando este paso, por así decirlo, este paso de quitar ruido, ya al final va a funcionar igual de bien en todos los casos. Por eso nos sirve un poco de forma universal para todas las imágenes y podemos quitarle ruido a todas las imágenes. No sé si te ha quedado claro, pero al final lo que se trata es de que no aprende de inicio a final, sino que lo que aprende es pasitos. Entonces decide si el pasito lo ha hecho bien o lo ha hecho mal. Genial. Perfecto. ¿Y cómo se compara con las GANs y los BAEs? Que aquí ya quiero juntarlo todo. ¿Diferencias con otras arquitecturas? Bueno, pues no parte de un vector latente, como en las GANs y los BAEs, sino parte de ruido total. ¿Qué me quiero referir aquí? Bueno, pues no parte de este vector disminuido, como veíamos en las BAEs, por cuando teníamos en el centro, y hacíamos el cambiar el ruido sobre esto, sino que cambiamos el ruido a la imagen general. Esto no se entiende muy bien si que os explique otra cosa, y ahora os lo voy a explicar, así que no os preocupéis. Por ahora este bullet point, creéroslo, pero ahora mismo os explico por qué os lo pongo, porque os falta una pieza del puzzle que es importante. Entonces, bueno, que sepáis que mejores detalles, menos artefactos. Esto de artefactos se denomina a objetos que no tienen la forma que deberían de tener, objetos que no deberían estar ahí, objetos que sobran. Bueno, pues artefactos se denomina a algo en la imagen que no es correcto, que no es real, porque al final correcto, una imagen es una imagen, puede ser una pintura en abstracta, que te imagines cosas, pero bueno, lo evaluamos en función a nuestra humanidad, por así decirlo, de si nos parece realista o no nos parece realista según lo que hemos pedido. Menos colapso de modo que las GANs, es decir, están menos centrados en un tipo de cosa. Las GANs veíamos que había GANs de aumentar tu edad, había GANs de cambiar estilos, de cebra a caballo, había GANs de mejorar la calidad, también hay GANs de ese estilo. Aquí hay menos especialidad, por así decirlo, y lo que se produce es un modelo más generalista, un modelo que sirve un poco para todo en función al texto que le pongas. Y luego tiene más pasos que los dos anteriores, es más lento, pero al ser más lento y tener más pasos también es más controlable. Esto es lo que os digo, que al final, bueno, se pierde una parte y se gana en otras. Y ahora os voy a contar lo que os faltaba, que por eso no quedaba claro el primer bullet point. Y de hecho, creo que, vale, os lo iba a contar todo de voz, a viva voz. Perfecto. Vale, ¿dónde nos...? En esta, por ejemplo. En esta me paro y os voy a hacer una reflexión que es importante de entender para los Stable Diffusion y también para entender de, oye, si me estás contando hoy Stable Diffusion, ¿por qué me contaste ayer Bayes? Si parece que esto es mejor. Bueno, pues efectivamente es mejor. Y os conté las BAEs, lo primero porque se entiende más fácil este concepto, porque al final es una BAE de una forma de entenderlo distinta. Y lo segundo, esto ya es secreto, y es que utiliza BAE por dentro, que esto no os lo he contado en estas slides, pero que, vamos, es importante que lo sepáis. Estos Stable Diffusion se basan en la arquitectura BAE muchísimo, hasta tal punto que, si os acordáis, en las BAEs teníamos un codificador, luego teníamos el espacio latente, en este espacio latente le hacíamos la suma de ruido, y con el decodificador, del otro lado, le quitábamos todo, por así decirlo. Transformábamos este espacio latente con el ruido, no, en realidad no le quitábamos el ruido, y generábamos la imagen final. Es decir, teníamos un bloque que codificaba a este espacio latente y teníamos un bloque que decodificaba de este espacio latente al resultado final. ¿Qué ocurre con estos diffusion? Pues que el modelo de diffusion model, como su propio nombre indica, no está independiente, sino que lo que está es entre medias de este BAE en el espacio latente. Es decir, esta imagen que veis del gato, este ruido de la derecha, es el espacio latente codificado de la imagen de un BAE. Estaríamos como en un punto intermedio entre los dos. Es decir, lo que ocurre en estos Stable Diffusion de verdad, realmente, es que tenemos una imagen, imaginaos el gato, codificamos esta imagen nos da un espacio latente. Ya os dije que el espacio latente es una forma de llamarlo, así curiosa. Al final lo que se hace es codificar de una imagen de 1080 por 1080 a una imagen de 16 por 16. Esta imagen de 16 por 16 le vamos quitando ruido y por último lo que hacemos es decodificarla para sacar la imagen final. Esto es lo que hace un Stable Diffusion o un Diffusion Model a grandes rasgos. Al final lo que hace es utilizar estas dos partes de los BAEs que ya existían antes de esta nueva arquitectura y luego en este paso intermedio hacer todas las operaciones. ¿Por qué lo hacemos en el paso intermedio y no lo hacemos independiente? ¿Por qué no utilizamos las 1080 por 1080? Pues porque os podéis imaginar, si yo tengo que hacer una operación en 1080 por 1080 es muchísimo más costoso que si hago una operación en 16 por 16. Entonces me beneficio muchísimo de esta codificación y de su posterior decodificación. Entonces lo que tendríamos en los laterales, al inicio y al final de este Stable Diffusion,
sería el inicio y el final de una BAE. Entonces, bueno, por eso os conté principalmente las BAEs y también os conté las BAEs porque al final esta similitud de quitar el ruido se puede un poco asimilar con las BAEs. Pero que sepáis eso, que el Stable Diffusion no es un modelo por sí solo, porque al final se forma distintas partes, pero que sepáis que al final lo que os acabo de contar de quitar el ruido es justo la parte intermedia de este Stable Diffusion, no es el completo. El completo sería codificarlo con el BAE, con el codificador de un BAE, hacer todo el proceso del Stable Diffusion y decodificarlo con la parte del decodificador del BAE. Y ya nos daría la imagen final. Al final es una forma de mejorar, por así decirlo, el BAE y darle mucha más capacidad de control sobre el prompt que le hemos metido. Pues bueno, ahora por eso sí que os puedo decir el completo que os decía que os saltarais, que es que no parte de un vector latente, no parte de la imagen 1080 por 1080, como sí que parten los ANS y las BAEs, sino que lo que hace es aprovecharse de esta codificación para luego hacer todas las operaciones que son mucho más complejas y que son mucho más costosas, porque si os podéis imaginar, si hago 100 pasos, es mucho mejor hacer 100 pasos en 16 por 16 que hacer 100 pasos en 1080 por 1080 o 4K o cualquier en resolución que quisiésemos. Entonces, bueno, pues es mucho más fácil hacer todo este proceso en el espacio latente. Como os digo, al final el espacio latente es una forma de llamar a esta imagen o este ruido inicial codificado a una dimensionalidad más baja, para poder hacer cosas más rápidas con ellos. Tampoco esta dimensionalidad más baja es para eso precisamente. Entonces, bueno, eso que sepáis que así sería un Stable Diffusion. De nuevo, está muy bien conocerlo, está muy bien saber cómo funciona, pero también es más importante que os quedéis con para qué se utiliza y cómo lo puedo utilizar y este tipo de cuestiones. Y aquí una breve comparación. Como os dije, los bytes y los GANs tienen Z latente de entrada, mientras que la difusión tiene ruido total, porque parte del punto del espacio latente de los bytes. En velocidad, los bytes y los GANs son rápidos. Habréis visto si lo habéis ejecutado que, bueno, rápidos depende de dónde lo ejecutes, pero en difusión es todavía más lento. Entonces, bueno, pues en comparación sí que son rápidos. Y luego la calidad, podríamos decir que los bytes media, la difusión vemos que salta, y los GANs vemos que a veces, no siempre, pero suelen meter artefactos. Entonces, pues, suelen meter algún problema en la imagen que a veces no nos gusta. Entonces, bueno, pues los GANs no suelen ser tan utilizados a día de hoy. Sin embargo, en los modelos de difusión sí son muy utilizados. Y luego estilos, bueno, los GANs no tienen un estilo tan definido. Los GANs tienen un estilo fuerte, como visteis, pues eso, pasar de caballo a cebra, pasar de viejo a joven. Este tipo de estilos son muy definidos y precisamente se entrenan para ello. Y los diffusion podemos denominar que es preciso, en el sentido de que varía mucho el estilo según tú le pidas una cosa u otra, es capaz de un poco abstraerse y generar el estilo que nosotros queramos en cada momento. Por supuesto, no es todo bueno, como siempre os digo, todos son ventajas. Bueno, pues no. Requiere muchos pasos, lenta en tiempo real. Veréis que, bueno, incluso si os metéis a generar en páginas, veréis que tarda mínimo 3, 4 segundos y ya es una imagen súper rápida. Entonces, tarda bastante tiempo. Sin embargo, si cuando lo hemos ejecutado con los bytes, ya habéis visto que la imagen es prácticamente instantánea si lo ejecutas. Entonces, bueno, pues, es bastante más costosa que una BAE y que una GAN. Tiene, bueno, como os pongo ahí, alto coste computacional, efectivamente. Al final, el tiempo también se transforma en cómputo. Al final es una forma de hablar de lo mismo. Poca capacidad para generar texto legible dentro de imágenes. Esto a día de hoy ya no es un problema. Cuando yo empecé a hacer estas slides sí que era un problema y siempre lo he querido dejar porque es bastante importante. Esto, pues como os digo, ya no suele ocurrir. Donde sí que ocurre mucho es en vídeo. En vídeo es muy complicado que el texto no que salga bien en un frame, sino que se mantenga bien y se mantenga estable en todo el vídeo en general. Eso sí que es bastante complicado, pero sí que es cierto que ya en textos, en imágenes, funciona muy bien. Como os digo, Nano Banana Pro lo genera muy bien y sobre todo lo hace muy bien si es en inglés. Que aquí, bueno, pues tienen un cierto sesgo en el sentido de que probablemente la mayoría de los que lo hayan entrenado o se comuniquen en inglés o sean nativos de inglés, sean nativos o ingleses americanos, etcétera, bueno, pues tienen cierto sesgo a coger más referencias, coger más ejemplos en inglés. Y bueno, también que sepáis que en general hay muchos más datos en inglés, en Internet y en todo tipo de literatura, excepto ya que te vayas a chino, que sí que podría ser comparable, porque español en literatura y en este tipo de ámbitos hay, pero no hay tanto. Veréis que el español no suele ser un idioma muy representativo en este caso. Y bueno, pues aquí veis a la derecha, carga lenta, texto distorsionado, y parece de broma, pero los resultados que salían eran peores que esto, y ruido en la generación puede ocurrir. Entonces, bueno, pues también que sepáis que es difícil controlar detalles muy concretos sin herramientas adicionales. Esto seguro que os sonará herramientas que se denominaban in-painting, que bueno, se siguen denominando porque siguen utilizándose, aunque ya no son tan necesarias, pero son herramientas que lo que hacen es filtrar, poner una máscara a la imagen y decidir, vale, pues esta parte quiero que la toques y esta parte quiero que no se cambie absolutamente nada, quiero que ni siquiera te fijes, porque es que no quiero cambiar nada. Bueno, pues este tipo de detalles se hacen con herramientas que son, vamos, pueden ser herramientas de Stable Diffusion, lo que pasa es que le pones esta máscara para que no toque cosas que no quieres que toque, o directamente con otro tipo de modelos. Pero vamos, funciona bastante bien ya a día de hoy, incluso seguramente la mayoría de los móviles que tengáis permiten quitar borrado mágico, lo llaman, yo tengo un Pixel y lo llaman borrado mágico, bueno, pues este tipo de cosas de quitar personas, quitar partes de la imagen que no quieras que salgan, o hacer difuminar partes de la imagen, bueno, pues este tipo de cosas ya también funciona muy bien. Entonces, bueno, pues que sepáis que esto ocurre. Pero sí, cuando empezaron a salir estos modelos, el texto, sobre todo, era tan complicado que le podías poner, quiero que saques una camiseta en la que ponga Pepe.
y no te ponía Pepe, vamos, ni a palos. O te ponía Pepe de una forma rarísima, o te añadía letras, o te añadía cosas en inglés, o era terrible. Pero bueno, había páginas que estaban, había modelos, más bien dicho, especializados en textos y en ese tipo de cosas. Hay uno famoso que se llama Ideopic, creo que se llama, o Ideogram, no sé si hay dos, de hecho, que era bastante famoso porque te generaba el texto muy bien. Sí, lo entrenaron bastante enfocado a texto y funcionaba bastante bien. Perfecto, son I21. Venga, vamos a hacer
generaba el texto. Todavía estamos con energía. Vamos a hacer el ejercicio. Vamos a hacer el de las GANs que nos dejamos el otro día para así luego ver cómo vamos a mejor. Que si lo hago al revés, más de uno dirá, madre mía, aquí hemos ido a peor. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a ver este ejercicio. De hecho, lo que voy a hacer es, no lo he hecho en estas clases. No sé si alguien tiene una pantalla chiquitita, pero bueno, por si alguien tiene una pantalla chiquitita, lo he hecho un poco más grande. Que a mí me pasa a veces en llamadas que te lo enseñan y, y no ves absolutamente nada. Entonces, bueno, eh, como os dije el otro día, os iba a enseñar un ejercicio de BAES y un ejercicio de GANs, simplemente para que veáis cómo se ejecutan, ejemplos y este tipo de cosas. Y bueno, pues aquí en este caso tenemos el notebook de las GANs. Entonces, bueno, pues como siempre, instalo las librerías necesarias, ya las tendréis instaladas todas, así que no, aquí no hay ningún problema. Y después pasamos a cargar los datos. En este caso, cargo los datos de los números. Creo que estos son los números de... A ver si me estoy yo engañando a mí mismo. No, no son los números, estos son paisajes, efectivamente. Son paisajes o animales. Vale, entonces cargo los datos, en este caso, como os digo, creo que son los paisajes o animales, y luego, pues bueno, simplemente me cojo este modelo para luego utilizarlo en el GAN. Entonces, bueno, simplemente que lo sepáis. Para transformar este dataset, lo voy a transformar a unos datos que pueda yo pasárselo luego al GAN. Simplemente, bueno, pues de eso se trata el transformador este, para transformar las imágenes al formato adecuado. Defino el generador y el discriminador. Si os acordáis, breve recordatorio rápido. Las GANs al final eran dos imágenes, dos modelos que podríamos considerar independientes, en el que uno generaba imágenes y el otro decidía si esta imagen era real o era una imagen sintética, una imagen falsa, una imagen inventada. Entonces, bueno, pues tenemos estas dos redes totalmente independientes. Ya sabéis que cuando está totalmente entrenado este GAN, lo que hacemos es separarlo y nos cargamos este discriminador, porque ya no nos interesa saber si la imagen es real o no. Lo que nos interesa es generar imágenes, que es lo que quiere el usuario final. Entonces tenemos simplemente, al final, todos estos modelos son redes neuronales. Aquí lo defino, como siempre. El día de mañana no vais a tener que definir vosotros mismos en este caso, la GAN. Lo que tenéis que hacer es simplemente cogeros un modelo que ya esté previamente entrenado. Pues bueno, aquí para que veáis simplemente que por dentro, pues oye, se puede entender, no hay tanta dificultad al final en hacerlo, teniendo la arquitectura, por supuesto. Si pretendes hacer esto sin mirar absolutamente nada, es muy, muy complicado, pero teniendo la arquitectura es algo relativamente sencillo. Al final son capas, capa convolucional, como os dije el otro día, la convolucionalidad, no sé si la palabra existe, es relativamente se inspira en la convolución matemática, pero no es tal cual, sino que al final son operaciones entre píxeles en la imagen. Entonces, bueno, pues se denomina convolución, pero no exactamente es la convolución matemática en este caso. Y luego, bueno, pues una normalización y un batch en dos dimensiones de este resultado. Al final, bueno, esto quien quiera puede intentar un poco navegar más entendiéndolo, pero al final simplemente que sepáis que este 2D es porque son imágenes y tenemos pues una cantidad de píxeles en una dimensión y en otra dimensión, pero no hay más dimensiones. Dividimos los tres colores independientes o lo hacemos en blanco y negro. Y luego tendríamos el discriminador, que el discriminador pues es un poco distinto, tiene de nuevo aquí otra capa que también lía con la convolución, pero no es la convolución matemática, sino que son operaciones entre imágenes y pues, una serie de capas al final en si no os ponéis a hacer redes neuronales, tampoco hace falta que sepáis todas las capas, no os preocupéis.
pero que sepáis que si queréis ver cómo funciona por dentro este discriminador, al final sería esto. Pregunta que siempre me hacéis. Pues por ejemplo aquí, parámetros. Oye, siempre hablamos de parámetros. En este caso, ¿qué podemos entender de estos parámetros? Bueno, pues en este caso los parámetros ya podéis un poco abstraer que son de esta capa, de esta capa, perdón, de esta red neuronal, de las distintas capas de la red neuronal, y en este caso lo mismo, de las distintas capas de la red neuronal. Al final son todos los parámetros que podemos aprender, como siempre. Aquí estamos ya en órdenes de magnitud un poco más grandes que en los bytes, pero que sepáis que son bastante pequeños en comparación a lo que tenemos después. Y bueno, aquí simplemente que sepáis que llamo a uno generador y otro discriminador, y aquí que os pone lo mismo, pero resumido. Podríais, si a alguien le da curiosidad para saber los parámetros exactamente, aquí es como la lista de la compra, yo de cabeza no puedo decir los parámetros exactamente, pero si alguien quiere saber los parámetros, que sepáis que estas clases se puede sacar el parámetro directamente con distintas propiedades. Pero bueno, pues si a alguien le da curiosidad, que sepáis que lo puede ver. Y luego tenemos el entrenamiento. En este caso veis que he hecho un paso. ¿Que podéis hacer más pasos? Sí. Si hacéis un paso, ¿va a salir algo muy bueno? No, ya os lo digo yo. ¿Por qué no he hecho más pasos? Bueno, pues lo mismo que pasó con las VAEs. Si me pongo aquí a hacer 20 pasos, lo que va a ocurrir es que os va a tardar ejecutando 30 minutos, 40 minutos, y la mayoría de vosotros vais a decir, bueno, pues yo lo paro aquí y paso de seguir haciendo efectivamente más pasos, porque bueno, tarda muchísimo y tampoco es que tenga sentido esto que os tiréis ahí 2 horas para ejecutar el notebook. Entonces, bueno, pues el que quiera, que sepa que puede hacer más pasos y no hay ningún problema. De hecho, creo que abajo he hecho un ejemplo con más pasos. Pero aquí que sepáis simplemente, en este ejemplo, por ejemplo, las pérdidas que tiene el discriminador y las pérdidas que tiene el generador. Aquí pensaréis, como nos dijiste que deberían ser iguales, ¿en este caso está fallando? No. Lo que ocurre es que no tiene por qué ser igual el número. Al final el número es un poco, te engaña, ¿no? Es un poco antiintuitivo. No tiene por qué ser igual el número. Lo que tiene que ser igual es la calidad, por así decirlo, del generador y del discriminador. Es decir, no nos tenemos que basar tanto en el número, por ejemplo, aquí 1,4 contra 5,1, sino que nos tenemos que basar en, oye, este 1,4 en la primera época ha bajado a 0,5 en la época 5 y este generador resulta que ha subido a 6. Pues ahí sí que podéis sospechar que algo está yendo mal, porque lo que pasa es que se está descompensando un poco esta capacidad de aprendizaje que tiene cada uno de ellos. Pero como os digo, al final el número en concreto, yo aquí en esta época nos podría decir si va a ir bien o va a ir mal en función al número, porque luego puede ser que se entiendan el uno al otro y que no haya ningún problema. Aquí genero muestras, como veis, muestras terribles, de nada, muestras de ruido, y luego lo que pretendo es que veáis aquí, bueno, optimizadores para el generador y para el discriminador, siempre, como siempre, son Adam, suele funcionar muy bien para todo, criterio para la pérdida, en este caso es la BCE, Binary Cross Entropy, y bueno, pues luego metemos el ruido y todo este tipo de cosas. Al final este bucle, veis que el número de épocas es para ajustar en cada una de estas épocas, y cada una de las épocas va a hacer todos los pasos para ver las pérdidas y todo ese tipo de cosas. Aquí sí que entreno con más. Perdón, aquí sí, efectivamente, esta es la Z. Aquí sí que entreno con más y lo que hago es voy mostrando el resultado después de entrenar. Es decir, vamos a ir viendo cómo mejora o cómo empeora este resultado. Pues aquí veis que en la época 2, ya os dije que antes había hecho solo una, que eso iba a ser terrible. Bueno, pues la época 2 veis que el resultado que sale no se entiende absolutamente nada. Sin embargo, la época 4 vemos que, bueno, no entiendo nada, pero veo que más o menos se están formando algunas cosas. Voy a la época 6, voy viendo que se van diferenciando más cosas en las imágenes. Época 8 igual, época 10 igual. Al final, aquí, como veis, puede ser que mejoren o no mejoren. En este caso, vemos que ocurre, como os digo, de que este es muy bajito y este es muy alto. Entonces puede ser que no esté mejorando. Aquí sube, sin embargo, aquí baja. Entonces, bueno, podemos salir unas pocas más épocas para ver qué ocurre. Y lo que nos encontramos al final, estoy bajo del todo, aquí, es un resultado que, si bien no es un resultado que veamos que es increíble, como os digo, al final la red que os he puesto es muy pequeñita, o sea, se suelen utilizar redes más grandes. Lo que quiero es que podáis ejecutarlo y podáis ver esos ejemplos,
Pero bueno, podéis ver un poco, si hacéis un poco de abstracción con las imágenes, aquí más o menos, veis que es una serpiente, esto es un poco como, como Art Attack cuando te tocaba decidir qué estabas viendo. Vemos aquí que es una serpiente, aquí podríamos intuir que más o menos parece un escarabajo, parece una cucaracha, aquí parece algo que es como una cabra. Esto, sinceramente, os diría que parece un coche. No sé si en este entrenamiento de coches, pero bueno, al final lo que quería decir es que va mejorando, como habéis visto, este resultado es un poco malillo, por así decirlo. Entonces, por mucho que sigamos entrenando, en este caso no va a dar un resultado muy bueno. Pero como os digo, es por el propio modelo y por los propios datos que estamos utilizando. Sí, no sé quién quiere ir primero, Alejandro o Manuel, el que quiera. Dale, Alejandro, que estás tú primero. Buenas. Mira, era una pregunta. A partir de los datos generados, es ¿Vale? decir, si cogemos la última época, Sí. podríamos, o sea, ¿tendría sentido coger estos datos ahora como muestra y reentrenar el modelo o no? Reentrenar te refieres a que aprenda el modelo, no a generar otra vez sobre estos. Bueno, a generar sobre estos, pero que entiendo que va aprendiendo a desencriptar la imagen. Sí, vale, sí. El modelo, una vez entrenado, ya no aprende, en el sentido de Vale. que cuando tú generas una imagen, el modelo en sí no aprende. Sí, es que esto nunca os lo he dicho. Esto es importante. Este tipo de modelos, porque sí que lo habréis visto muchas veces, te dejan dar mano arriba o mano abajo, si es bueno o malo. En realidad el modelo en sí no está aprendiendo. Lo que estás haciendo es que ellos tengan una recopilación de datos buenos, por así decirlo, y que para la siguiente iteración del modelo, para la siguiente versión, funcione mejor o funcione, bueno, funcione peor, no es lo ideal, pero funcione mejor, que tengan más datos de entrenamiento buenos. Entonces, eso por una parte, sé que no, esa no era tu pregunta, no te preocupes. Si yo cojo estos datos y se los meto en el entrenamiento, lo que puede ocurrir es dos cosas. Una, que los datos sean malos, como los que acaban de salir, y lo que haga es liar un poco al modelo, entonces no nos vendría bien. Pero si yo cogiese los datos buenos, como por ejemplo en los que la gente me ha dado like, pues en ese tipo de datos sí que tiene sentido volver a meterlos, porque al final, si al usuario le han gustado, es lo que queremos generar, en el sentido de que yo quiero que el modelo no quiero que el modelo saque cosas realistas, sino que quiero que saque lo que el usuario quiere en cada instante. Al final, cada uno quiere un poco lo que le gusta, un poco lo que le gusta en concreto a esa persona. Y luego lo que sí podemos hacer es con esta propia imagen que nos ha salido, podríamos volver a meterla en vez de partir del ruido este inicial y podríamos, bueno, pues darle una ayuda, por así decirlo. Voy a moverme directamente con el ratón, que si no, en vez de partir del ruido que veíamos aquí, podríamos partir de esas imágenes finales si quisiésemos darle otra iteración. Como si cuando te saca una imagen en internet, tú partes del texto, te saca una imagen de un coche rojo y tú dices, uy, me gusta el coche rojo, pero querría cambiar algo. Si coges ese propio coche rojo y lo metes otra vez para volver a hacer todo el flujo, te va a funcionar mejor de lo que te está funcionando con solo el texto, con solo el ruido, en este caso. Vale. Vale, gracias. Nada, tío. Si no lo soluciono la respuesta alguna vez, decídmelo, que pasa mucho. Dime, Manuel. O sea, yo voy un poco a lo que te he dicho antes. En Vale. este caso tienes dos métricas, que entiendo que era la de ganancia y pérdida. Bueno, no justo eso, pero bueno. Sí, las dos Ento- pérdidas. Entonces, al final, la red neuronal, ¿cómo interpreta si está ganando o no? En este caso. Vale, perfecto. En este caso, lo que se trata es de que los dos vayan aprendiendo. Aquí, por ejemplo, en este caso empieza en 0,36 y el otro en 3. Y al final acaban, creo que es, sí, 0,13 y 5,36. Entonces, bueno, como digo, los números al final no tienen por qué ser exactamente. Eso no hay ningún problema. Lo que ocurre aquí es que pretendemos que el modelo aprenda. Estos modelos son muy buenos porque aprenden solos literal. Por eso son tan potentes y por eso a veces cuesta tanto entrenarles, porque si no le das una buena arquitectura y un buen inicio, muchas veces se descontrolan. ¿Cómo aprenden y cómo saben cómo saben que están yendo hacia el resultado final? Bueno, pues lo que hacen es, con este resultado que sale del generador, con estas imágenes, imaginemos estas 16, lo que hacemos es que al discriminador le pasamos aleatoriamente una imagen de estas o le pasamos una imagen una imagen real de prueba que tenemos de nuestro training set. Entonces el discriminador va a decidir si es una imagen real, esta que le hemos pasado aquí, o si es una imagen falsa. ¿Qué ocurre? Si el discriminador acierta, lo que significa es que el generador no es suficientemente bueno. Entonces lo que hacemos es actualizar los pesos de este generador, de esta pérdida, literalmente, que se va calculando cada vez. Lo que pasa es que va a salir una pérdida distinta porque en cada vez hay unos parámetros distintos. Pues una vez vale 0,4 y decimos, no, me ha acertado el discriminador me ha detectado, entonces voy a ver si en vez de 0,4, con el parámetro a 0,38 funciona mejor. Bueno, pues al final lo que se hace es esto, de prueba y error, se van ajustando con descenso de gradiente y vamos poco a poco, en este caso de que el discriminador acierte, mejorando el generador. El generador al final tiende a mejorar porque dice, en esta me ha detectado y en esta no. En esta sí y ahora me ha detectado 3 seguidas, entonces tengo que cambiar mucho mis pesos o todo el rato están colando y no se está dando cuenta. Entonces, cuando acierta el discriminador, el generador mejora porque se da cuenta de que tiene que mejorar. Es decir, cambiamos sus pesos. Al final esto de mejorar es actualizamos los pesos del generador para que genere imágenes de una forma distinta. No tiene por qué ser mejor. Puede ser que empeore. De hecho, seguramente en estas épocas alguna imagen que vemos es peor que la anterior. Eso no hay ningún problema. Al final lo que trata es del punto final en el que paremos. Y lo que ocurre al contrario es si el discriminador falla, como nosotros sabemos que la imagen venía de parte del generador, en el propio algoritmo, lo que le hacemos es que actualice los pesos del propio discriminador. Entonces, básicamente es, justo en estas pérdidas, lo que hacemos es, si el discriminador falla, actualizamos el generador. Y si el discriminador acierta, perdón, al revés, si el discriminador falla, actualizamos el discriminador, porque es el que está funcionando mal.
Y si el discriminador acierta, lo que actualizamos es el generador. En este caso veis que los dos están en el mismo bucle, porque alguien que sepa de programación sabe que se están haciendo las dos cosas a la vez. Sí, efectivamente. Pero hay parámetros que determinan cuánto se actualiza. Es decir, en realidad actualizamos las dos redes todos los pasos. Lo que pasa es que, como os digo, si acierta o falla, actualizamos una red más que otra. Pues por eso veis que en todos los casos varían estas pérdidas para los dos, que diréis, no tiene sentido que varíen para los dos cuando solo cambiamos los parámetros de una sola parte. Sí, efectivamente. Lo que hacemos es que actualizamos ambos parámetros, pero el que sufre mayor cambio es el que se ve afectado por este discriminador que acierte o no acierte. Vale. Genial. Vale, perfecto. Bueno, pues aquí ya os dejo con estas imágenes finales. Como os digo, esto no os quedéis con que este es el resultado final, quedaros con que el resultado final es el que os he pasado en la slide. Se puede conseguir sin ningún problema en local, con modelos de Olama, como os he dicho antes. Simplemente aquí, como yo he hecho el modelo, directamente me he cogido la arquitectura y he cogido un ejemplo y me he hecho directamente el modelo yo a mano, en el sentido de decir, vale, pues voy a poner aquí 512, esto ha sido literalmente a mano, de ver cuánto tardaba en ejecutarlo y este tipo de cosas, porque al final aquí podéis toquetear todo lo que queráis y simplemente tenéis que tener en cuenta que este Z, es decir, la imagen inicial, va a ocupar 512, con lo cual este 512 no le toquéis, pero por ejemplo este 256 sí que le podéis tocar. Pero bueno, que sepáis que esta dimensión inicial sí que va a romperse, porque la imagen sí que viene en esta dimensión. Pero aparte de eso, podéis tocar todo lo que queráis y probad. Y lo que es más importante es que podéis coger un modelo con Olama o con cualquier librería, que hay también librerías que tienen GAN, y directamente utilizar una librería que tiene un GAN. Y me vea. Sí, en el ejemplo este que estás poniendo habría que añadirle esta parte del modelo, que ahí luego se configuraría, ¿no? Que iría como un paso antes, después de lo del discriminador, ¿no? Después de esta parte vendría la parte del modelo y ahí lo configuras, ¿o dónde harías eso exactamente? Lo que harías es, en vez de tener estas dos clases de Eso no lo generador tienes. y discriminador, no lo tendrías. De hecho, tampoco tendrías esta parte de entrenamiento, que ya Vale. el propio modelo tiene el entrenamiento por dentro. Hasta el final son las fórmulas, simplemente porque la necesidad, si quiere verlas, que sepa que se puede hacer. Entonces, tú lo que verías sería probablemente algo tal que, pues cuando haces import, esto seguramente lo habéis visto todos con OpenAI, y te coges el OpenAI, pues al final lo que harías es coger el modelo, y el propio modelo sería algo estilo GAN, y X parámetros, bla, bla, bla. Y directamente con este modelo, lo que harías, si lo quieres entrenar tú, deberías de hacer probablemente un fit, y si no quisieses entrenarlo, quisieses solo ejecutarlo, porque ya suelen estar entrenados, lo que harías sería directamente sacar los resultados. Esto pues depende del modelo. Hay modelos que es predictive, hay modelos que son de distinto tipo de nomenclatura, por así decirlo. Pero al final lo que tocarías es parámetros. No tendrías que escribir todo el código, sino que con varios pasos, incluso te podrías saltar a entrenarlo, porque ya vienen entrenados. Lo que os estoy diciendo, podéis sacar imágenes sin problema. Por supuesto, aquí, en el caso de GAN, podrías tener un texto, podrías tener un gato. Pero Vale, ¿y las imágenes? He visto que arriba utilizas importas el datasets. ¿Eso que lo pones en una sí, carpeta y las importas de ahí y lo coges solo o cómo haces para efectivamente. importar las imágenes? Lo que he hecho es descargármelo y lo he transformado, de hecho, aquí lo podéis ver. Yo tengo mi MNIST, tengo mi Vale, data, tienes ahí tengo las mi cifar. imágenes. Exactamente. Al final lo que va a hacer el propio código es que os lo va a guardar tal que sí. No sé si vais a tener todo, porque aquí, como veis, voy variando ejercicios, depende de la versión, pero directamente podéis ver los datos. Si entráis, bueno, en este caso son imágenes. Es complicado verlos de esta forma porque viene en un formato que no se ve, no está comprimido. Pero vamos, en el caso de, por ejemplo, de los textos, veis que también os descarga, no sé si son aquí. ¿Dónde está el clase 2? Ah, no. Ah, son los LLMs. Bueno, pues no os hago spoiler, porque si no os paso con el tiempo ya. Veréis que los textos sí que podéis entrar, tipo de texto, simplemente. Pero vamos, que sí que se os descarga la base de datos que hemos utilizado aquí. Como te digo, si tú utilizas un modelo con Olama o un modelo directamente que ya está entrenado, te puedes olvidar de pasarle datos. Directamente tú haces lo que quieres hacer y se acabó. No hace falta que ni le entrenes, ni tengas una imagen de prueba, ni nada. ¿Y cómo le doy las imágenes que quiero que convierta? ¿Eso no se Pues lo das? O sea, no se lo sí, pongo. sí, se lo das, pero no se lo das para entrenarle. En el sentido de que te da igual tener Vale, este ok. cifar, lo que quieres es tener tu imagen, tendrías tu Exacto. imagen, Y ahí la cargas, y vale. luego cuando tendrías el modelo, le harías un punto, lo que sea, y en un parámetro vendría tu imagen. Vale, ok. Exacto, la cargarías y directamente luego la utilizas. Aquí me he descargado muchas porque lo que quiero es entrenarle, pero si no quieres entrenarle, este paso te Claro, eso da ya igual. se iría y ya simplemente trabajarías con las Exacto, imágenes. ya viene Vale, entrenado. gracias. Nada, a ti. Vale, perfecto. Pues os voy a dar 5 minutos de descanso y uno más. Estoy generoso. Entonces, bueno, hay 50, volvemos. Mientras voy a estar por aquí, que voy a mirar lo de Olama. A ver si me da tiempo y si no, para la siguiente clase.
con energía, vamos a hacer y X parámetros, bla, 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 y directamente con este modelo, lo que harías, si lo quieres entrenar tú, tendrías que hacer probablemente un fit, y si no quisieses entrenarlo, quisieses solo ejecutarlo, porque ya suelen estar entrenados. ¿Te podría hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Estuve mirando que Olama permite usar, por ejemplo, Kimi Vale. o usar Cloud Code Sí. dentro de Olama. Pero no entiendo muy bien cómo configurarlo porque al final siempre me está pidiendo la API key y Vale. no entiendo qué pasa. Vale. Sí, la Piki, ¿sabes cómo sacarla del que quieras usar? Sí, pero para eso voy directamente y uso. Yo me he pensado, vale, uso Olama Ah, porque en ya te teoría para entiendo. usar el local. Vale, Si sí, te no, entiendo. voy. Sí, Olama se puede ejecutar tanto en local como con API. Si lo ejecutas con API al final es como si estuvieses ejecutando directamente desde la API. Sí. Claro, En ese sentido te puede saltar un poco Olama. No sé si el precio igual es un poco más barato, lo dudo, porque al final Olama te hace un poco de paso intermedio, pero sí, por si quieres ejecutar, por ejemplo, con Nano Banana, puedes ejecutarlo con la API directamente. Olama lo bueno que tiene, como dices, es que te deja ejecutar cosas en local. Lo que ocurre es, por ejemplo, Kimi K2.5 es muy grande. Entonces, en un ordenador ocupa mucho. Entonces, es complicado. Creo que se necesitan 16 gigas de GPU para hostia. ejecutarlo medianamente bien. Entonces, es un poco grande. Pero luego hay modelos. El GML5 salió esta semana. No sé cómo de grande es, para serte sincero, pero sí que sé que el GLM 4.6 mucha gente lo ejecutaba en local porque era bastante pequeñito, que también es open source. Entonces, puedes, por Vale, ejemplo, mirar ese, que funciona bastante bien. Te lo vale. dejo si quieres por el chat. Sí, pues gracias. GLM 4.6. Ya salió el Quen también, había salido Sí, uno sí. nuevo. Justo, lo que pasa es que el Kimi era como el que iba mejor, el Kimi K2.5. Lo que pasa es que es un poco grande. Sí que es cierto que hay gente que lo usa, pero necesitas un ordenador muy, muy potente. Y estos Sí, GLM son más pequeños y siguen cumpliendo bastante bien. A ver. pues lo probaré. Es que quería probar la funcionalidad esta de Agents One que han sacado de Sí, Kimi. Y digo, a ver si lo puedo hacer desde Olama, pero no lo he conseguido. sí. Pues sí, si no puedes utilizar, creo que el Kimi 2.0 K2.0 sí que era más chiquitito. Estoy viendo a ver aquí cuánto dicen, pero sí que el 2.5 se han pasado un poco. Me parece, ¿se imaginan aquí ordenadores? Sí, ahora ya parece que el estándar ya son 64 de RAM Sí, no, no, directamente. es una locura. Con lo de los precios. Ya Madre encima todo mía. se complica más. Aquí recomiendan 24 gigas de GPU para Kimi 2.5. Pero bueno, aquí ya nos olvidamos. Porque Sí, esto, para eso lo ahora haces sí. en una API y ya está, que es de lío. Sí. Vale. 2.0, lo miro. Yo también quería preguntarte algo, pero tampoco te quiero que estés aquí multitasking No te buscando, preocupes, no te preocupes. respondiendo a la Dime, vez, dime. todo a la vez. Soy como un agente de IA. Te vamos a volver loco. O sea, yo era un poco o sea, volviendo a lo de antes, que estoy aquí con la matraca que no termino de entender. O sea, yo en el ejemplo que estábamos viendo de las imágenes para ver si eran hechas por IA, ¿no? O sea, lo que tenías era, Sí, al final hay un control por parte de la red de que ahí se puede ir a mirar como un dataset de imágenes para comparar. Pero en el caso de un modelo multimodal, que tú le hagas un prompt, sí, ¿cómo va controlando cómo hace ese control de la iteración, del ruido? ¿Sabes? Porque aquí tiene sí, sentido, al final es como Machine Learning, hay una vez un control, un test, vale, ok, va comparando, pero claro, lo otro, tú le tiras un prompt y saca una imagen de la nada. sí, sí, sí. Lo que ocurre es un poco raro porque como que se entrena con dos cosas a la vez. Entonces, lo que hacen es entrenarlo tanto con texto como con imagen a la vez. Entonces, lo que consiguen es que el texto aprenda qué es la imagen y que la imagen aprenda a referirse al texto. En el sentido de que si yo te digo, te paso una imagen y te digo, esto es un gato, y te paso una imagen de un gato, al Ujú. final el modelo es capaz de abstraer y de entender un poco por similitud el texto con la imagen. Es un poco raro, sinceramente, la forma de entrenar este tipo de modelos. Son capaces porque el modelo en sí aprende con solo el texto a generar imágenes que más o menos recuerda del entrenamiento. Aquí el truco realmente es que le hemos pasado tantas imágenes de prueba que lo que le vas a pedir ya lo ha visto millones de veces, porque en general ha visto todo. Entonces, este suele ser un poco el truco que ocurre en estos Vale. casos. O sea, que no genera, sino que hace igual que compara con algo que ya sabe, ¿no? O sea, él no puede generar nada que no le han enseñado previamente, más o menos. Sí, 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 Vale, exactamente eso. O sea, ya no, lo tengo no un quiero poco decir claro. que genere copias, no va a generar una copia de nada que haya visto, pero si no le has pasado imágenes de perros en el entrenamiento, te puedes olvidar de que genere perros porque no sabe qué es. Vale, ok, entonces vas a entender. Thank you. Perfecto. Nada, a ti. Vale, perfecto. Estaba aquí buscando mientras. Eh, y bueno, os puedo decir, el modelo, por si queréis ejecutar cosas en local, estos modelos de Qwen y modelos de Kimi son un poco grandes. Los modelos que estoy viendo que se pueden seguir utilizando, hay modelos de Qwen que son más chiquititos, 7 billions, 14 billions se pueden ejecutar bien. Necesitan pues de 4, 6, 8 gigas de GPU. No es tanta locura a día de hoy. Luego está el modelo de Gemma 3, que es de Google, muy bueno, sinceramente, da muy buenos resultados. También necesita algo relativamente pequeño, pues eso, el modelo más pequeño que tienen es de 12 billions, entonces pues unos 6 de VRAM, que son los de la GPU.
Y luego tenemos el Mistral de 7 billions, que también es muy chiquitito. Mistral es bastante famoso porque hace modelos muy pequeños. Entonces, bueno, que sepáis que ese tipo de modelos sí se ejecutan en local. Lo que ocurre es que últimamente sí que es cierto que se le está yendo un poco la cabeza y ya están sacando modelos que son open source, pero que nadie puede ejecutar en local, porque son modelos que necesitas 16, 24 gigas de VRAM, que es el de la GPU, de RAM virtual. Entonces, bueno, pues es cierto que estos últimos modelos son demasiado grandes. De hecho, el que os he puesto por el chat de GLM también recomendaban 24. Bueno, pues ya puedo decir, yo no tengo 24 y me dedico a estas cosas, entonces ya puedo decir que este tipo de modelos son prácticamente imposibles de ejecutar. Como os digo, si sube de 14 billions lo que estén hablando, prácticamente nos podemos olvidar, porque ya empezaríamos a ir a 12 de VRAM y casi 16. El problema que tienen estos modelos es que tienen que entrar enteros dentro de la memoria virtual para poder ejecutarse porque se ejecutan todas las partes del modelo en paralelo. En el sentido de que, bueno, pues como os podéis imaginar, si yo quiero hacer una fórmula y no conozco una parte de la fórmula, pues no voy a poder dar ningún resultado porque no la conozco entera. También os podéis imaginar. Pero si yo conozco las partes de la fórmula y pudiese ir haciéndolo por partes, sí que podría luego juntar esas partes para dar el resultado. Sí, y hay no sé si llamarlo herramienta, o hay una forma de hacerlo. Lo que ocurre es que requiere muchas lecturas y escrituras de esta memoria virtual. Entonces lo que ocurre es que estás ganando que puedes ejecutar el modelo, puedes ejecutar un modelo mayor cuando no podrías de otra forma, pero estás perdiendo en que, siento decirte que se te va a romper esta memoria gráfica en mucho menos tiempo del que debería porque está leyendo y escribiendo muchísimo más de lo que está habituada. Dime, Andrés. Para seguirte volviendo loco, que todos te quieren preguntar algo. Nada, Vamos a nada. hablar de la capacidad de procesamiento local. En estos Sí. días estaba viendo cositas por ahí y vi que Nvidia tiene una computadora chiquitica llamada Jetson Sí, Nano y cuesta muchísimo. $240, euros. Sí, sí, y las hay hasta decenas de miles de euros. O sea, hay algunas que son carísimas. Están especializadas en inteligencia artificial, por lo que os dije el otro día, de que se basan mucho en operaciones matriciales. Entonces, lo que utiliza estas Jetson es que la mayoría del propio sistema que tiene la Jetson, al final es como un ordenador en miniatura. Lo que pasa es que la mayoría es para hacer estas operaciones matriciales, con lo cual funciona mucho más rápido para hacer inteligencia artificial. A ver, pero me llamó la atención. Ojo, $230 no me parece caro. Claro, sí, esa versión no. Me refiero a otras que son. O sea, Sí, sí. incluso lo consideré comprarla como para hacer pruebas. Tal. Sí, sí, sí. Para hacer pruebas funciona muy bien. También hay gente que pone modelos en. Ay, no me acuerdo ahora el nombre. Son placas base que son muy chiquititas. Las Raspberry Pi. Hay gente que también pone modelos en ese tipo de herramientas. Pero sí, las Jetson funcionan bastante bien. O sea, que si quieres hacer alguna prueba así en local, funciona muy bien. Yo en el propio trabajo tengo compañeros que tienen Jetson. En este caso son de las que te digo que son hiper caras porque funcionan de una manera muy eficiente. Ajá. Pero las que son muy baratas también funcionan muy bien. Simplemente con que veas la cantidad de VRAM que tiene, ya directamente te puedes hacer una idea de qué vas a poder ejecutar en ellas. Pero sí, son muy famosas. Funcionan bastante bien. Esto sí que es el próximo día también os traigo así, hecho un ojo, precios y RAM que tienen para deciros si merece la pena o no, dependiendo del caso que queráis. Vale. Sí, porque esto decía que viene con soporte para CUDA. Sí, justo. Eso lo hablaba otro de los profesores en estos días. Sí, justo, sí. Os lo dije yo también, pero lo dirán mucho, porque al final hace mucha diferencia. Funciona mucho más rápido y mucho más eficiente y te ahorras muchísimo tiempo tanto en entrenamiento como luego esperar en inferencia, en el resultado que te va a dar. Vale, gracias. Nada a ti. Perfecto. Y lo otro que tenía aquí por el tintero, que también me ha dado tiempo a buscarlo, pero la respuesta no sé yo, esta dudo un poco más. Upscalers, hay modelos locales, hay uno que se llama Real ESR GAN, en este caso utilizamos una GAN, otro que se llama 4K Ultra Sharp GAN. Bueno, aquí os lo voy a poner por el chat, por si alguien quiere echarle un ojo, pero que sepáis simplemente bueno, no consumen mucha RAM, aquí me pone de 4 a 8, los más pequeñitos, así que sepáis que se puede hacer. Ah, mira, me lo divide por distinto. Vale, bueno, os lo pongo por aquí y el próximo día, si queréis, si seguís con alguna duda de estas, os digo más. Yo, por mi parte, siempre me da curiosidad este tipo de cosas, así que intento estar un poco al día. Así, todas las preguntas ya podéis imaginar que, dependiendo de cada uno de los cursos, salen preguntas. Hubo una vez, ya por comentar este tipo de cosas, que una persona me preguntó para hacer OCR, es decir, traducir desde caracteres de la imagen a caracteres de ordenador, es decir, para pasarlo a digitalizar un poco los textos. En este caso eran manuscritos de 1500, del año 1500. Entonces, bueno, pues os podéis imaginar, cuando me lo pasó a mí por correo, ni siquiera lo entendía yo. No era yo ni capaz de entender el manuscrito. Entonces, bueno, pues aquí a veces os puedo dar la solución y como en este caso, le di la solución que mejor creía que iba a funcionar, pero sinceramente no sé si luego llegó a funcionar. Pero bueno, por si a alguien le da curiosidad, manuscritos, que sepáis que en Google, los algoritmos que tiene Google de Gemini son muy, muy buenos para hacer cosas con imágenes. Entienden muy bien las imágenes, sacan muy bien datos y sobre todo son muy buenos con manuscritos. ¿Por qué? Bueno, pues aquí depende. No sé con qué aprenderá el modelo en concreto, pero funciona más que para algoritmos manuscritos funciona mucho mejor que otro tipo de modelos. Al igual que os puedo decir que para tablas, por ejemplo, el que funciona mejor es un modelo de Qwen. No, es Mistral. Mistral Auxiliar es el que mejor funciona para tablas.
Es que justo en el trabajo estamos ahí peleándonos con las tablas. A veces las tablas se complican. Y por aquí, por el chat, os he dejado distintas versiones. Aquí yo sinceramente os animaría a abrir ChatGPT, ponerle si queréis todas estas versiones, decidle que queréis hacer, quiero hacer un upscale, una imagen. Y le pasas todos estos modelos que os he puesto, son distintos, son ejemplos. Hay de hecho uno que es una aplicación, el Upscale, bueno, pues es una aplicación así sencilla, local. Así que bueno, hay algunos que se utilizan Ollama y otros que no. Pero como os digo, esto directamente, si le ponéis estos modelos y se los pasáis a ChatGPT, os va a explicar para qué son buenos en concreto. Hay algunos que son mejores para unas cosas, otros para otro. Estoy viendo aquí que uno es para arte, por ejemplo. Entonces, bueno, pues depende de lo que queráis hacer, podéis elegir uno u otro. Y si no os queréis pelear, ya os digo que si buscáis en internet Upscaler gratis o Upscaler directamente, la mayoría os dejan hacer pruebas gratuitas. Y de hecho os dejan hacer hasta la resolución que queréis, tamaño, bueno, dejan hacer un montón de cosas. Aquí hay libertad para que cada uno haga lo que quiera. Genial. Vamos a ver ahora el notebook de los Diffusion. Y bueno, os va a asombrar la calidad. Ya os digo que, bueno, si estáis acostumbrados a ver imágenes de Nano Banana, no os esperéis Nano Banana, pero sí que os va a parecer mucho mejor que los resultados que teníamos con Lagan. Pero bueno, cualquier duda que os surja, ya sabéis que podéis preguntar. ¿Te podría hacer una pregunta? Sí, claro que sí. Estuve mirando. Así que es cierto que ya 3 a la vez se me ha empezado a hacer complicado, pero más o menos lo he salvado. Pero sí, o sea, no os preocupéis, que más o menos conozco un poco de este ámbito de todo. Al fin. Montón de cosas. Y como os digo también, lo bueno que tiene dar clases es que todas las dudas y las inquietudes que tenéis vosotros, al final me lo voy viendo y al final, pues bueno, voy recopilando información, voy haciendo un poco como los LLMs, voy aprendiendo de vosotros, de cada uno de los casos y especializando. Y un buen ejemplo. Perfecto. Vale, estoy abriendo aquí el chat de nuevo, que lo tenía cerrado. Vale, entonces aquí estaréis viendo el siguiente notebook. Como os digo con los notebooks, no pretendo que programéis, lo que pretendo es que entendáis y que asentemos el conocimiento a cosas reales, como sería en la realidad. Como siempre os digo, en el caso que hemos hecho de las GANs, que de hecho lo tenemos por aquí, he cogido datos para entrenar, he creado yo las propias clases de la GAN, he creado cada una de ellas, he hecho la función de entrenamiento. Bueno, técnicamente no he hecho la función de entrenamiento porque la optimización ya viene dada y la función de pérdida también viene dada, pero por así decirlo, yo he unido las piezas para entrenarlo, he hecho los pasos, eso sí que es cierto, y todas estas cosas que no hace falta que hagamos cuando nosotros lo utilicemos en la vida real. ¿Por qué lo he hecho? Porque si no os enseño de esa forma, vais a pensar que es una cajita negra, cajita mágica, en la que, bueno, pues esto sale así porque sí, y bueno, pues las cosas, cuanto más las entendamos, mejor. Así sabemos para qué funcionan X cosas y para qué podemos utilizar ciertas cosas u otras. De hecho, en el ejemplo que os he pasado de los upscaler, hay 3 de ellos que utilizan GANs. Hay uno que es una aplicación, que bueno, pues lo he pasado porque igual a alguien se le hace más sencillo, puede ser. Y luego hay los 2 últimos que son basados en Diffusion. Bueno, pues aquí hay un poco de todo. Así, cada uno que elija el que más le gusta, o como os digo, el que te recomiende para tu caso ChatGPT o te dé un poco de descripción para que sirva. Entonces, como todo, puedes utilizar un martillo para poner clavos o para sacarlos. Pues aquí puedes utilizar las GANs para hacer X cosas o otras. Al final la arquitectura da para mucho. Aquí, bueno, voy a saltar un poco esta parte de instalación. Sabéis ya siempre que simplemente instalamos las librerías, suelen estar ya todas instaladas. En este caso hay alguna que no, pero no hay ningún problema porque al final eso es automático, no debería haber ningún problema. En este caso, ya habéis visto que no creo yo el modelo. ¿Por qué? Porque es muy parecido a las BAEs. Ya tenemos las BAEs, entonces ¿para qué voy a crear yo el modelo otra vez? Y encima, si os creo yo el modelo, voy a crear uno más chiquitito y menos optimizado porque le voy a tener que entrenar yo sobre una cantidad de imágenes muy pequeña. Lo que hago es cogerme uno que ya esté previamente entrenado sobre un montón de imágenes y directamente podemos beneficiarnos de eso. Así que aquí podéis ver un caso real de cómo se haría. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues aquí lo que hacemos es, primero, instanteamos, que se suele llamar la clase, y con esta clase que tenemos, lo que hacemos es definirle con su parámetro para cargarlo el modelo que queremos utilizar. En este caso vamos a utilizar Stable Diffusion 1.5. Este es el propio modelo que os he contado. Bueno, pues en este caso es de Runaway. Simplemente que sepáis que hay distintos proveedores. Muchos son open source. En general de imágenes son bastantes open source. Empezaron muchos siendo bastante abiertos y luego se han ido cerrando. Al final es como pasó con OpenAI, como todo.
En cuanto que vemos que estamos haciendo, o podríamos estar haciendo miles de millones, bueno, pues a alguien le entra una duda, algún directivo seguro que le entra una duda de, oye, ¿por qué esto lo estamos regalando cuando podríamos generar tanto dinero? Bueno, pues esto suele ocurrir. Aquí veis también CUDA o CPU. Ya sabéis que si os pone aquí CPU es porque no, o bien no tenéis instalada la versión que deberíais, o vuestra tarjeta gráfica no soporta CUDA en este caso. Como os digo, no hay ningún problema, simplemente va a tardar más en ejecutarse. Pero como he hecho este notebook sencillo para que todos podamos hacerlo, no hay ningún problema. Os va a tardar en vez de segundos, igual os tarda 30 segundos en vez de 5, o igual os tarda un minuto. Pero no hay ningún problema, que sepáis que podéis ejecutarlo en cualquier ordenador que os ponga. Aquí simplemente, ya os he dicho, cargamos el modelo, utilizamos CUDA. En este caso, bueno, pues este simplemente va a ser el tipo de datos que vamos a utilizar y nos voy a aburrir con todos los parámetros. Perfecto. Luego, una vez cargado, os debería poner este 100%, simplemente para que se os cargue. No os asustéis de este tipo de warnings o este tipo de mensajitos, simplemente porque suele haber warnings dependiendo de qué pongas en los parámetros. En este caso le he pasado yo el safety checker, simplemente para que no me haga pues ningún filtrado. Por si acaso yo quiero generar una cara mía, que no diga, no, esta cara resulta que tiene copyright y no quiero ponértela. Bueno, pues eso no quiero que me lo haga en este caso. Vamos a generar imagen. Como os he dicho, en realidad no haría falta que te hicieses una función para generar imagen, pero claro, si lo piensas y quieres generar luego 100 imágenes, como podría pasar, es mucho más fácil si te haces una función. En este caso yo me he hecho una función muy simple en la que tengo el prompt. Como sabéis, el prompt es el mensaje o el texto que introducimos nosotros para que genere cualquier cosa, tanto texto, imagen o vídeo. Luego tenemos este parámetro que se denomina guidance scale, y este parámetro lo que vendría a decir es cuánto quiero que te ciñas al texto. Es decir, si yo te digo que quiero un perro montando en elefante, si yo te pongo este guidance scale muy alto, vas a sacar un perro montando en elefante, seguro. Os voy a poner un ejemplo más claro. Si yo te paso una imagen de un perro montando en elefante y te digo, ponle un sombrero al perro, lo que va a pasar, que deje de mover el ratón, que os tapo siempre, lo que va a pasar es que la imagen que sale, la imagen resultado, se va a parecer mucho a la imagen que yo le había introducido. Este guidance scale lo que determina es cuánto quiero que te parezcas o cuánto quiero que te dejes guiar por el prompt que yo te estoy metiendo. Por tanto, cuánto quito de creatividad a tu resultado. Si yo le pongo muy poco de guía, pues puede ser que me saque un resultado que a mí me guste menos, pero puede ser que sea un resultado más creativo, es un poco más aleatorio. Le das un poco más de aleatoriedad y no le ciñes tanto a lo que tú le estás pidiendo. Claro, aquí os podéis poner un ejemplo de, bueno, pero me da un poco igual que no me saque, me refiero, quiero mi perro montando en elefante sí o sí, entonces le voy a poner el máximo. Bueno, esto no lo tenéis que pensar tan así, sino, por ejemplo, cuando tenemos un prompt para generar imágenes, seguro que habéis visto muchas veces que le ponen parámetros de artístico, al óleo, realista, 2D, este tipo de cosas, este tipo de parámetros, que sí que se pueden hacer un poco más, un poco menos. En el sentido de que, bueno, si yo os digo el perro montando en el elefante, eso sería o 1 o 0. O está montando en el elefante y es un perro y un elefante, o no. Bueno, pues este tipo de cosas, sí que es cierto que el guidance scale no tiene tanto valor como si podría tenerlo en, como os digo, pues parámetros tipo realista, 9/16 para el tamaño, este tipo de cosas que sí que tiene importancia. Bueno, ya habréis visto que 9/16 este tipo de cosas ya directamente te dejan seleccionarlo, los modelos actuales. ¿Por qué? Porque son cosas que todos los usuarios quieren y al final lo que queremos es que el usuario lo tenga muy sencillo para hacer estas generaciones. Así que esto ya se hace por detrás, directamente se le fuerza al modelo a generar ese tipo de cosas. Este tipo de steps va a ser cuántas iteraciones para generar la imagen va a ser. Ahora vais a ver que yo lo que hago es generar muchas, ¿la veréis? Y simplemente este steps va a ser cuántos pasos intermedio le voy a meter al que quita ruido, por así decirlo, para que me dé la imagen resultante final. Al final los steps no se suelen tocar mucho, simplemente determina un poco la calidad final de la imagen y cuánto se ciña al texto inicial. Y bueno, pues vemos el generador, que esto es lo que sí, esto tocaría hacerlo sí o sí, y es simplemente coger la clase, como os digo, del generador, que luego vamos a utilizar para generar el resultado. Y ahora sí, explicación de los parámetros para que os queden claro y también vayan sonando de forma para que luego cuando vayamos a los LLMs la veráis, porque es muy parecido. Guidance Scale controla qué tanto de la imagen sigue el prompt, es decir, cuánto se parece o cómo se ciña al texto. Ahora veréis cómo varía cuando lo cambio yo. Valores bajos de 1 a 3 puede ser 0,5, no tiene por qué ser un valor entero. Más creatividad, menos fidelidad al prompt. Valores medios, 7 a 8. Habéis visto que hay un rango intermedio ahí que no es nada. No, esos valores intermedios pues, tenderían más a medios o tenderían más a altos. También ocurre con el rango de a partir de 8. Balance entre creatividad y fidelidad, si os habéis fijado aquí, le pongo yo por defecto 7,5, es decir, más o menos, entre medias. Quiero que, bueno, que sea creativo, pero que a la vez siga mucho mi texto. Y valores muy altos, mayor fidelidad al prompt y menos variación. ¿Cuándo querríamos valores altos? Bueno, pues por ejemplo, si yo pongo una imagen de una persona y quiero que esta persona, por ejemplo, esté en la playa, quiero que, oye, no me cambies la persona porque yo quiero que sea exactamente igual. Entonces lo que hago es darle un valor bastante alto para que cambie muy poco de lo que yo le estoy pidiendo. En este caso le podría pedir, quiero que me pongas a este señor en la playa. Bueno, pues si el señor no lo cambia, mejor, porque si no ya tenemos un problema en el que no se parece y empiezan los problemas. Steps, número de pasos de difusión, como os digo, 20, generación rápida menos detalle, 50, balance entre velocidad y calidad, y 100, máximo detalle, más tiempo de generación. ¿Esto siempre es así? No, puede variar dependiendo del modelo el número de steps, pero también os digo que siempre vienen, tanto en la documentación como suele venir en la propia librería, un valor por defecto. Con ese valor por defecto os hacéis una idea. Si os pone 5.000 por defecto, no le pongáis 20 porque ya os digo yo que va a salir muy mal.
Y luego la semilla, como ya os dije, la semilla lo que sirve es para reproducir el mismo resultado. ¿Por qué pongo semilla yo? Porque si no pusiese semilla, a cada uno le saldría una cosa y entonces vendrían preguntas de ¿por qué a ti te sale una cosa y a mí me sale otra? Bueno, que sepáis simplemente cambiando esta semilla, bueno, esta y esta, no os olvidéis porque si no va a pasar también, van a cambiar los resultados. Aquí os pongo una lista de prompts, si queréis probar con ejemplo, pero yo voy a usar siempre este. Ahora veremos vosotros para que veáis el ejemplo, no os preocupéis porque tarda poco en ejecutarse. Poco, bueno, depende del ordenador, como os digo. En mi caso 30 segundos, que tampoco es mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a ver cómo varía esta imagen, que es la imagen base, con cada uno de los cambios que le queramos hacer. ¿Por qué es la imagen base? Bueno, porque es la imagen que hemos generado de inicio, esta. Esta es la imagen que vamos a tomar de base. No es una imagen que yo le haya puesto, sino que es una imagen que ya ha generado previamente. Pero ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar estos parámetros para que os vayáis familiarizando con los parámetros, que al final es lo que tocaríamos en un modelo real, en una llamada a una API o en una llamada a un modelo local. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, me salta una cosa importante y es que si no conocéis el prompt, os va a dar igual el guidance. Un paisaje de montaña al amanecer, con niebla en el valle y picos nevados estilo pintura al óleo. Aquí el guidance podrá hacer que se parezca más a pintura al óleo, que se ciña más a lo que le estoy pidiendo en concreto o que tenga más creatividad. Bueno, pues aquí lo podemos ver. Y lo que podemos ver es que a mí, de nuevo aquí no soy el mayor experto en pintura, me parece que este que tiene 12 tiene mucho más, parece mucho más pintura al óleo que podría parecer estos dos, sobre todo el de la izquierda. Sí que es cierto que el del centro también me parece, podría decir que es pintura al óleo sin ningún problema. Y luego, pues, cosas como al amanecer, podemos ver que aquí, bueno, pues aquí está saliendo el sol, se ha ceñido más a este prompt que le estoy poniendo inicial, mientras que aquí, pues, el sol podríamos intuir que sale y aquí también, pero se ve un poco menos este amanecer. Este tipo de cosas, bueno, y también que esté nevado y todo este tipo de cosas, veis que aquí parece un poco más. De nuevo, esto hay que valorarlo un poco en función de lo que queremos. Ahora, como os digo, probaremos con los otros para que lo veáis. Depende un poco de lo que le pidamos. Entonces, bueno, pues cambiando este guidance podemos ver que se ciñe más a lo que hemos pedido o que se ciñe menos. ¿Cuál es la imagen mejor? Pues la imagen mejor es la que más os guste, porque aquí no hay ni bueno ni malo, es complejo evaluar este tipo de cosas. Y lo que sería mejor es lo que más os guste en cada caso. Por ejemplo, podría gustar más la imagen de la izquierda, aunque no sea tan pintura al óleo, pero podríais decir, oye, pues me ha gustado mucho y yo me quedo con esta. Por eso os digo que el guidance scale varía un poco de lo que queráis hacer. Si queréis que se ciña más a lo vuestro o no. Pero de nuevo no hay algo bueno o algo malo. En Steps podemos ver un poco esta calidad. No la vemos tanto porque ya 20 puede que sea alto para este modelo, entonces ya funciona bastante bien. Pero sí, por ejemplo, veis que aquí pues hay bastante, como si dijésemos que está a medio pintar, que le falta un poco de detalle. Y aquí, por ejemplo, no vemos ningún borrón. Si vemos algún borrón también por abajo, los árboles no están como terminados de pintar, este tipo de cosas que se van solucionando. Entonces, bueno, si vemos que la calidad en este punto no es igual de buena que la calidad en el punto final. Aquí simplemente que sepáis que efectivamente esta central es la misma que esta central, porque es la que he dejado con valores por defecto. Por si suena y decís, ¿esa parece la de arriba? Sí, es la de arriba literal. Y experimentación, que aquí os lo voy a hacer yo, y así podemos verlo juntos. Si alguien tiene alguna idea de prompt, que hable ahora que yo pase. Así lo veis. Y aquí a Se veces el podrían software, pues, generar, disculpa, se podrían generar de pronto logos profesionales, sí, como para negocios y cosas de esas. podría generar logo, sí. Ahora probamos a generar un logo, a ver qué nos sale. Sí que se podría. En este caso lo que le hemos pasado es un robot dibujado en estilo cyberpunk. Este es el resultado inicial. Bueno, más o menos. Aquí, como os digo, no hay una respuesta buena. De hecho, yo, el que más me quedo con el estilo cyberpunk podría ser este. También es cierto que le he pedido algo muy concreto, pero bueno, pues un robot de estilo cyberpunk no debería ser tampoco demasiado complicado. Entonces, bueno, pues con Guidance Scale veis que se tiñe un poco más. Como digo, tampoco, si le das un prompt tan corto que tenga tan pocos matices, es decir, que decida ceñirse más al texto o no. Y aquí lo que sí podéis ver es la calidad un poco de este robot. Aquí veis que está un poco borroso incluso. Aquí veis que ya es un poco más robot, por así decirlo. Y aquí, pues bueno, ya vemos que de este punto intermedio de 50 al punto 100 no hay tanta diferencia. Porque podríamos decir, bueno, pues paramos en 75, por ejemplo, porque aquí tampoco hay mucha diferencia. Sí que es cierto que estas líneas son mucho menos borrosas aquí y que tiene un poco más de detalles fondo. Pero en general tampoco lo que nos interesa es el robot. Y tenía otro ejemplo, mientras creamos, este se va ejecutando, mientras creamos el logo. Hacer ejemplo del logo. Claro, vamos a ver, ya está. Tenemos aquí un gato jugando con lana, estilo anime. Ya habéis visto que aquí el estilo anime se le complicó, de hecho este lo dejé porque me complicaba bastante, me parecía gracioso lo que hacía. De nuevo, si cambiáis aquí el feed, os va a cambiar el resultado completamente. De hecho, si este parámetro no se lo dais, va a generar imágenes aleatorias. Esto es importante. Claro, si alguien está pensando hacer, generar imágenes, muchas imágenes distintas, que sepa que si pone un seed le va a generar siempre la misma. No lo pongáis, dejad el parámetro vacío. Lo podéis, depende de la librería, lo podéis poner a none y no sé por qué no se me ilumina. Y depende de la librería, lo podéis también dejar vacío. De hecho, en prácticamente todas, no hace falta ni que lo nombréis si no queréis utilizarlo. O sea, que esto, que sepáis que si ponéis un seed os va a salir siempre lo mismo. Y aquí, bueno, pues veis las locuras que hace, porque es el modelo, como os digo, 1.5, es un modelo relativamente pequeño, pues hace locuras totalmente, mucho más complejo. También, como os digo, si pretendéis hacer animales, este tipo de cosas, es más complicado que un paisaje. Un paisaje es bastante complicado. Y aquí vamos a hacer lo último, que vamos a generar un logo de una empresa de inteligencia artificial. De hecho, venga, vamos a hacer una prueba. Bueno, iba a ponerlo en inglés, pero así probamos en inglés. Digo, así probamos en español. Un logo de una empresa de inteligencia artificial centrada en
generación de imágenes, estilo minimalista, que se lleva ahora, con estilo minimalista. También aquí mi creatividad es limitada, me pasa como un LL. Ahora no me he dado para más. Este no me gusta, la verdad, ahora si no iteramos para que veáis que sí se puede. Es cierto que este modelo no es el mejor. También aquí os digo que cualquiera no, pero otros modelos son mejores. Aquí el estilo minimalista no me va mucho, la verdad. Ahora le voy a cambiar y le voy a decir que, uy, esto de que el fondo sea blanco, yo recuerdo pelearme con DALI 3.0, creo que era. Terrible. No nos sacaba ni a palos. Bueno, este logo es feísimo, la verdad. Igual le he dado demasiado poco, le he dado algo demasiado abstracto. Vamos a hacer algo más normal. Una empresa de fontanería. em, con una llave inglesa y unos guantes. Estilo minimalista y tonos azules. A ver qué ocurre. Bueno, esto de la llave inglesa y el guante, discutible, la verdad. A ver. Buah, terrible. Nada, una de dos. O en español es complicado. Bueno, en inglés logo es logo, ¿no? A ver, aquí, que me salve. Este tipo de palabras que nunca. Sí, es logo. Y vamos a poner. Vamos a dejarle que piense por sí solo. A ver qué ocurre. Pero aquí, bueno, sigue siendo un poco malillo, pero bueno, al menos aquí se ha acercado un poco más. Esto de inglés medianamente funciona. Aquí veis que las letras, terrible. Ya os dije que letras son terribles en este tipo de cosas. Bueno, eh, para logos te diría que no utilices este modelo. Es un modelo demasiado pequeñito. Pero sí, se pueden generar logos con este tipo de arquitecturas. Simplemente que este modelo en general no es el mejor. De hecho, aquí, bueno, no está mal. Pero vamos, en este notebook no, el logo va a ser complicado. Si quisieses generar un logo, lo que puedes probar es a cambiar este modelo, puedes cogerte un modelo mejor. Y con un modelo mejor sí que funcionará. Al final lo que hago aquí es la llamada al propio modelo. Entonces aquí sí, si hay alguien que culpar, aquí ya no es mi función de pérdidas ni mi modelo que yo he construido, sino que es el propio que viene aquí incluido en el Runaway. Es que este Runaway Stable Diffusion igual es un modelo de 2021 o 2022. Lo que quería es que fuese muy chiquitito para poder ejecutarlo. Pero sí, luego es algo complejo y sencillo, depende a quién le preguntes, pero para generarlo así a veces se complica bastante. Paisajes y este tipo de cosas lo hace mejor. Dime, vea. Sí, te quería preguntar, en la primera imagen, la de generar el óleo y el paisaje, has dicho que lo habías configurado como una de las imágenes para que te generase las siguientes, porque era que en una de las iteraciones te ha Sí, generado las imágenes más parecidas a una que había generado de las primeras. ¿Y dónde has configurado eso? Es mi pregunta. perfecto. Sí, justo lo que os comentaba, por eso estoy otra vez, es Ujú. que esta imagen de base es Sí, la imagen con los parámetros por defecto. Es decir, es la imagen con estos parámetros, con ahí 7,5 arriba, y con vale. 50, que Ujú. son los que tengo por defecto. Lo que ocurre es que si yo no le doy ningún parámetro, lo que va a tomar es el que yo le doy por defecto. Aquí he hecho, bueno, directamente aquí la genero, por eso lo de los parámetros. Entonces, si yo no le paso ningún parámetro de los que le he definido, en este caso, pues los steps y este tipo de parámetros, solo le defino el seed, que aquí lo dejo vacío. Si yo no le paso ninguno de estos, lo que va a tomar es estos valores. Entonces, directamente esta es la que tiene por defecto. Y como justo coincide 7,5 y 50 con las muestras que yo he hecho, pues como son justo los por defecto, son exactamente la misma imagen. Simplemente es un poco, que lo he hecho posta, pero que podría ser casualidad, vamos. Y lo Ah, que os decía vale, de la, de ahí lo de la generaba. semilla, Ujú. claro. Y lo que os he dicho de la semilla es que si yo cambio esto, ahora vais a ver que si yo lo quito, este bosque al amanecer va a ser totalmente distinto. Pues aquí lo tenéis. De hecho, este me gusta menos. Entonces, que sepáis que Sí, para no, no generar se cosas parece nada. aleatorias, claro, para generar cosas aleatorias hay que quitarle el seed y así os genera las cosas aleatorias. Y por ejemplo, bueno, este igual nos gustaría más o este dependiendo. Entonces, bueno, pues aquí depende. ¿Qué ha pasado aquí? Como le he quitado la semilla, esta imagen ya no es esta del centro y tampoco va a ser esta del centro. ¿Por qué? Porque aunque sean los parámetros iguales, como yo le he dado aleatoriedad, pues cada vez que lo ejecuto va a salir una cosa distinta. Estas tres serían los mismos parámetros, tanto esta de aquí arriba como esta, como esta. Sería como si le diésemos 3 veces a clic a generar, nos sacarían estas distintas imágenes. Esta, por ejemplo, me parece bastante bonita. Entonces, bueno, pues como curiosidad eso, que si no le quitáis el seed a cuando utilicéis algún modelo o alguna API, que sepáis que por mucho que os peleéis dándole a probar de nuevo, va a salir todo el rato la misma. Perfecto. Vale, gracias. Nada, a ti.
me ha gustado. Aquí una pena que no puedas quedarte con la semilla una vez hecho. No sé si de hecho se puede hacer, pero nunca lo he hecho, pero aquí, esta imagen final me gustaba bastante. Perfecto, vamos a ir ahora a las slides. No te preocupes, Miguel Antonio, que te he visto en el chat. Lo único que no tengo la respuesta ahora mismo, así que voy a hacer el truco de responderte luego. Y si no te puedo responder luego, te voy a responder en la siguiente clase. Pero no te preocupes, que me acuerdo. Aquí estamos. Genial. Vale, vamos allá, que tenemos media horita, ya queda poco. Y sobre todo esto ya empieza a ser más LLM. Ahora nos vamos a olvidar un poco de imágenes. También nos vamos a olvidar de vídeo. Sí que es cierto que no hemos visto vídeo como tal, pero que sepáis que el vídeo al final es algo parecido a las imágenes. Pero en este caso lo que nos vamos a centrar es en el texto, en el famoso ChatGPT y en este tipo de algoritmos, en este tipo de modelos. Gemini, Claude, Qwen, DeepSeek, hay infinitos. Entonces, bueno, pues cada uno elige un poco el que más le gusta, el que funciona mejor en cada momento, pero todos se basan en este tipo de arquitectura y todos están construidos de la misma forma, con distintos parámetros y distintos números de capas y este tipo de cosas, pero la arquitectura es exactamente la misma. Entonces, bueno, ¿qué es un LLM? ¿Qué son realmente? Bueno, pues son modelos entrenados para procesar, entender y generar lenguaje natural. Aquí entendemos lenguaje natural como texto, puede ser código, puede ser imágenes SVG, puede ser muchas cosas, este lenguaje natural. Puede ser hacer páginas web. Pues eso también podemos considerar que es lenguaje natural. Predicen el siguiente token en una secuencia dada, es decir, continúan la frase, por así decirlo, predicen el siguiente token con la probabilidad que viene acumulada de todos los tokens anteriores y pueden responder preguntas, resumir textos, traducir, razonar, decirte qué receta cocinar con las cosas que tienes en la nevera, todo. Entonces, bueno, pues aquí, de nuevo, la creatividad es la que te limita un poco los casos de uso. Dime, Juan Andrés. Oh, aquí tengo yo muchísimas preguntas. Vale, Eh, dime una. la primera es, vale, son modelos entrenados para procesar, entender y generar lenguaje natural. Sí, Y más, bueno, el asunto, que la primera pregunta que yo tengo es, ¿por qué se está diciendo que ellos, o sea, ellos entienden? Yo sé que tienen una cosa que es el mecanismo de atención, sí, ajá, pero, es decir, es que a mí me confunde cuando la gente dice, no, es que ellos razonan, y yo quisiera sí, saber qué es lo que la gente está diciendo cuando vale, me está diciendo razonar, porque para mí razonar implica una capacidad del neocórtex muy sí. avanzada, y no sé si yo se la veo a esto, o sea, que esa es la primera pregunta que tengo. Vale, perfecto. Aquí también la respuesta que te voy a dar prácticamente a todas es que lo vamos a ver en las siguientes clases, pero no te preocupes, que te voy a quitar la duda general. Simplemente que no te voy a explicar cómo funciona la atención, porque te lo voy a explicar en la clase que viene, te hago spoiler, pero simplemente comentarte sobre todo esto de razonar, cómo genera la respuesta, cómo entiende. Bueno, pues al final el mecanismo de atención, eh, como su propio nombre indica, al final lo que utiliza son ciertas funciones, ciertas fórmulas para relacionar palabras entre sí, decidir qué palabras son más importantes, qué palabras van con qué. Pues por ponerte un ejemplo, si yo hago una frase y digo, Raúl está dando la clase, y luego en la siguiente frase digo, él dio una clase que duró 2 horas y media. Bueno, pues este él es importante, es muy importante que el modelo sepa que este él es Raúl, no es otra cosa o no se puede olvidar. Entonces, esta atención, que es lo que se denomina un poco de relacionar cada una de las palabras entre sí, al final veremos que son tokens, como siempre os digo, pero por pensarlo palabras es mucho más fácil. Esta atención le permite al modelo entender, entre muchas comillas, qué queremos decir o qué queremos que haga para cada caso. O sea, Y yo luego, entiendo, perdón, o sea, disculpa que te interrumpa, yo entiendo, sí, lo que me quieres decir, o sea, sí, esa parte yo lo tengo clarísima, que puede hacer asociaciones, o sí, sea, de conceptos, sí, pero eh, cuando la gente está diciendo razonar, solo está hablando de esas asociaciones, es que, digo, sí, el razonamiento, o sea, es como muy... justo iba a eso. Perfecto, sí. Sí, o sea, al final entender es mucho más fácil que luego darte la respuesta y es mucho más fácil que generar la respuesta, porque entender pues puede ser, mi mensaje es feliz y te paso un mensaje. Bueno, pues esa diferencia de si es feliz o no es feliz puede ser más sencillo que luego generar una respuesta coherente, entender realmente lo que te estoy diciendo y razonar. Lo que llama la gente razonar es discutible en el sentido de que, bueno, lo que suele ocurrir es que para este tipo de algoritmos y este tipo de modelos, como las propias redes neuronales, le damos un nombre que nosotros creemos que es la mejor asociación. Por ejemplo, las redes neuronales. Nadie está seguro de que funcione el cerebro por capas, en ese sentido. Correcto. Bueno, pues efectivamente no. Simplemente que hacemos una asociación un poco así burda para que se entienda más sencillo y que se comprenda un poco y que intentemos imitar cómo funciona nuestro cerebro, que dentro de lo que conseguimos es prácticamente imposible imitarlo. Esto que llaman razonar es que hay modelos
que también os los comentaré. Hay modelos que te dan la respuesta directamente, es decir, yo te doy el prompt, te digo cuántos son 7 más 2 y el propio modelo me dice 9 y no hace ningún paso intermedio. Y luego hay modelos que tienen esta capacidad de razonar, por así decirlo, y lo que hacen es que ellos mismos se van haciendo pasos intermedios o se repreguntan. Es decir, si el 7 más 2 es igual un poco fácil, pero si yo le digo al modelo, he comprado 5 manzanas, me he comido 3 volviendo a casa y se me ha caído una, ¿cuántas manzanas tengo en casa? Bueno, pues hay modelos que me dicen directamente la respuesta, que suelen acertar más o menos, en general para este tipo de cosas aciertan menos, y hay modelos que tienen unos pasos intermedios que les permiten a ellos mismos irse preguntando, hacer como unos pasos intermedios, que ellos mismos pues dicen, pues tenía 5, se me han caído 3, resulta que ahora tengo 2 y luego se me cae, perdón, me he comido 3, ahora se me cae una y me quedo con una final. Entonces, esto que llaman razonar la gente no es que el modelo haga cosas muy extrañas, sino que el modelo tiene una capacidad de comunicarse consigo mismo, como si pensásemos en el propio cerebro, pues bueno, tiene esta capacidad de comunicarse y sacar el resultado final. Pero al final, este tipo de modelos, los LLMs, lo que hacen esto, entender, este razonar que llamamos nosotros, ellos como entienden es en probabilidades. Es decir, si saben que yo siempre digo barra de pan, imaginemos que solo existe barra de pan en español, no hay ninguna otra barra. Pues si yo le pongo en una frase barra, él entenderá que después viene barra de pan, porque siempre ha visto barra de pan. Al final estos modelos funcionan con probabilidades. ¿Qué ocurre? Ocurre como las imágenes. Estos modelos han visto tanto texto que podemos imaginarnos que han visto todo el texto posible. Cualquier LLM ha visto más texto de lo que hayamos leído cualquiera de nosotros, vamos, sin ninguna duda. Ya podemos haber leído libros hasta hartarnos que es imposible. Entonces, estos LLMs han visto todo, por así decirlo, entonces son capaces de predecir con mucha fiabilidad una palabra tras otra. Entonces yo le puedo decir, pues, va a llover mañana. Y él sabe cómo se responde a esa pregunta porque ya ha visto esa estructura de preguntas antes. Si yo, por ejemplo, le quisiese preguntar algo que nunca ha visto nada de ese estilo, o le pusiese una palabra, por ejemplo, si os inventáis palabras y ponéis pues un lenguaje que no haya entendido nunca, os responderá. Depende del idioma. Si ya habéis hablado mucho por ejemplo, con ChatGPT, sabe que te comunicas siempre en el mismo idioma, entonces te responderá en español o te responderá en inglés y te dirá, no he entendido lo que me quieres decir. ¿Por qué no he entendido lo que le quieres decir? Porque ese tipo de palabras, ese lenguaje, no lo ha visto nunca. Entonces, lo que pasa con estas probabilidades que sacan, estas output que vemos ahí arriba a la derecha, es que al final, literalmente, es probabilidades. Yo tengo, pues, hoy amanece A y luego coge de su bolsita de probabilidades y dice, mira, pues a esta hora hay un 20%, a esta hora hay un 30%, a esta hora hay un 5%, a esta hora hay un 2% y a esta hora hay un 6%. Tira su ruletita y saca la palabra que va a salir en el resultado. ¿Qué ocurre? Que bueno, que esto está hecho muy bien. Entonces, esta ruleta lo que hace es dar creatividad a las frases. Lo que pasa es que no te cambia en realidad el resultado final. Esto, seguramente, si hacéis algún producto, si hacéis algún proyecto con LLMs, siempre sale la duda de, oye, pero esta creatividad significa que una vez me va a responder bien y otra me va a responder mal y otra me va. No, esto se debe explicárselo a muchos clientes. No es que te responda mal esta creatividad, es que se va a expresar con unas palabras distintas. Si yo te puedo responder la hora de una forma o te puedo decir la hora de una forma distinta o más rebuscada o más formal, este tipo es la creatividad que tiene el LLM. Es decir, el mensaje importante va a estar ahí, solo que se va a expresar de una forma distinta. Entonces, bueno, pues te voy a contar Es, más. es bastante complicado. Después no quiero interrumpir más la clase, pero Sí, después te haré más preguntas porque es que tengo una cantidad no te preocupes, que dudas. en la clase que viene el miércoles y el lunes son las dos de LLMs enteras. O sea que no te preocupes que nos va a tocar. Así que vas a poder hacer esto hasta tardarte. Gracias. Nada a ti. Yo al final lo que pretendo es que os quede claro. Y sí que es cierto que sobre todo esto de razonar, hay mucho debate. De si razona, si no razona. Sí, eso depende de a quién le preguntes, te dirá que sí o que no. Al final lo que hacen es repreguntarse y tener un proceso interno de asimilarse a pensamiento humano. Que como os digo, bueno, pues podemos imaginarnos que pensamos nosotros por fases, pero no tenemos por qué repreguntarnos interiormente, sino que lo hacemos de una manera mucho más rápida y mucho más abstracta. Que no sabemos muy bien cómo se hace. Al final se activan partes del cerebro y luego tú mismo ya tienes el resultado. Bueno, antes del boom de los LLMs, ya como hemos visto, por eso mismo lo expliqué, para llegar a este punto sabiéndonoslo todo, tenemos los n-gramas y las redes secuenciales, que serían los algoritmos autorregresivos. Que bueno, como os dije, los LLMs también se consideran autorregresivos en el sentido de que para sacarse las respuestas finales requieren, bueno, la respuesta final me refiero, para generar texto, requieren pues todas las n-1 palabras anteriores que haya. Funciona de una forma similar, pero como os dije, tiene la ventaja de paralelización, que ya veremos, que es un beneficio muy grande. Paralelización al entrenar, no paralelización al generar. Simplemente eso que lo sepáis. Un algoritmo de un n-grama de trigrama, probablemente, casi 100% seguro, genera el texto mucho más rápido que un LLM. Pero al entrenarse, también os digo que es mucho más lento que un LLM si tuviese los mismos parámetros. Que bueno, no es el caso, los LLMs tienen muchísimos parámetros porque se benefician de toda esta complejidad, mientras que un trigrama es muy sencillo. Bueno, tienen una función de probabilidad, también se basan en estas funciones de probabilidad. Veremos que no es tan sencilla como esta fórmula que vimos antes, sino que le añadimos algunos parámetros para creatividad, aleatoriedad, ceñirle a un tipo de texto, este tipo de cosas. Problemas, necesitan enormes tablas, mala generalización
Esto es lo que ocurría con los n-gramas y con las redes secuenciales. Esto no es de los LLMs. Ocurría como vimos que necesitas muchísima cantidad de texto, si lo agrupas de 3 en 3, para ir haciendo este resultado. Y bueno, esta slide al final es para un poco ver que no vamos a utilizar estas arquitecturas anteriores, sino que creamos una nueva arquitectura basándonos en las mismas cualidades que vimos antes, pero mejorándolas todas ellas en un solo transformer. Y bueno, RNN, redes que procesan tokens uno tras otro, ya os digo, tanto al entrenar como al generar, que es el problema. Queremos entrenar de forma paralela. Y capaces de modelar dependencias más largas relativamente, los RNN. Ya veremos que en los LLM este contexto es gigantesco. Gigantesco, que hablamos de, es normal tener 50.000 tokens, es normal tener 60.000, 100.000. Ya si nos vamos un poco más arriba, sí que es cierto que se empiezan a complicar un poco las cosas, pero un párrafo, un tema de un libro, cualquiera, si metéis las slides en ChatGPT, no hay ningún problema. Se va a acordar de todo sin ningún problema. Limitaciones aquí que vimos, vimos que pasamos de RNN a Long Short-Term Memory, resolvíamos estos problemas de memoria, aunque teníamos desvanecimiento y explosión, que eran los RNN, y lo que hacíamos era introducir puertas, input, forget y output, para controlar estos problemas que teníamos de las RNNs. Como vimos, tampoco funcionaban especialmente bien. Entonces, lo que pasó es que en 2017, con Attention Initial Unit, el paper, nació el Transformer. El Transformer tenía una idea clave, que era la atención, self-attention, que bueno, atención propia, o propia atención. Cada palabra puede mirar a cualquier otra. Es decir, todas las palabras veremos que miran a todas las otras palabras de sí misma. Entonces, veremos que es bastante importante esta atención para luego el resultado final. Permite paralelizar entrenamientos y procesar contexto largo. ¿Por qué paralelizamos entrenamientos? Porque esta operación de mirar, por así decirlo, a todas y cada una de las palabras, se hace de forma simultánea, se hace a la vez. Es una matriz, se hace la operación entre las matrices y te da el resultado de la atención entre todas y cada una de las palabras. Y permite procesar contexto largo, porque al hacerse de forma matricial y al hacerse de forma simultánea, lo que tenemos es que este contexto no lo vamos a perder, porque cada una de las palabras va a mirar a cada una de las otras. Os podéis imaginar muchísimas. Aquí os podéis imaginaros 50.000 palabras, pues las 50.000 palabras van a mirar a las 50.000 palabras. Entonces, bueno, pues que sepáis simplemente este tipo de cosas, que es lo que va a beneficiar con el Transformer, que como os digo, lo veremos en la siguiente clase, pero por si alguien ya quiere ir viendo esto de la atención, que le dé un poco de curiosidad. Esta es la fórmula, parece muy simple, podría ser muy simple, sinceramente, tampoco hay muchas cosas que hacer, pero esta es la fórmula que funciona y con la que funciona la atención en los transformers. Esto sí que es igual en todos y cada uno de los transformers. Aquí no es como la tokenización y el embedding, que os dije que dependía del modelo. No, esto es la fórmula y la fórmula se hace así y no hay variaciones. ¿Puede haber variaciones? Como os digo, siempre hay alguien que se encabezona y dice, yo no quiero utilizar esto, quiero softmax partida por 2. Bueno, seguramente hay algún paper con alguna cosa así, pero a día de hoy, todas los que son open source y este tipo de algoritmos utilizan el mismo. Nadie se pone a variar esto porque funciona muy bien. Los transformers modernos, evaluación hasta de modelos gigantes. Os dije el otro día que íbamos hacia modelos más pequeños. Sí y no. En general vamos a modelos más pequeños para modelos open source y vamos a modelos más grandes para modelos de pago, modelos que se utilizan con API. ¿Por qué? Bueno, pues porque suelen funcionar mejor. Como os digo en la gráfica, más datos, mejor rendimiento. Este es el tamaño del dataset inicial, es decir, de entrenamiento también. Entonces, más datos, más rendimiento. Pero aparte de este más datos, más rendimientos, también mayor número de parámetros suele funcionar mejor. Tiene escalabilidad, cuanto más datos y más parámetros, mejores resultados. Y aparece la idea de preentrenar en lenguaje general y afinar para tareas específicas. Lo que os comenté de que se hacen dos fases de entrenamiento, una fase en la que empieza a hablar, por así decirlo, y otra fase en la que empieza a resolver problemas. Matemáticas, lengua, historia, como si fuese un niño aprendiendo tareas, pues lo mismo. Solo que le enseñamos, en vez de enseñarle 7 tareas que podríamos tener en el colegio, le enseñamos cientos de miles de tareas. Pues se vuelve experto en un montón de cosas. Y algo importante aquí, eso que me refería de escalabilidad, exacto, justo, se me olvidaba. Os preguntaréis, pero los modelos nos dijiste que tampoco han crecido mucho, de 200 billions, que ya empiezan a ser enormes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues ocurre algo curioso y lo que ocurre es que la tecnología de los LLMs, es decir, el transformer y lo que se hace antes de los transformers, lo que se hace después, para los datos, para el entrenamiento, evoluciona más rápido que lo que somos capaces de entrenar un modelo gigantesco. Entonces, ¿qué ocurre? Yo podría tener un modelo que fuese mucho mejor al modelo actual si multiplico su tamaño por 10. Imaginemos que tengo OpenAI que tiene un modelo de 100 y va a hacer un modelo de 1000 billions. Ya os digo que no hay ningún modelo de 1000 billions. ¿Qué ocurre? Para entrenar este modelo de 1000 billions, probablemente se tire más de un año, y no sé si deciros que se tire años para entrenar este modelo. En estos años de entrenamiento, que tú no puedes cambiar el modelo, porque ya lo estás entrenando y no puedes cambiar la arquitectura en medio del entrenamiento, probablemente salgan mejoras que mejoren tu algoritmo teniendo menos parámetros. Pero lo que suele ocurrir es que tú entrenas a un cierto umbral temporal de 1, 2 meses, 3 meses, y no te sueles pasar de ahí, porque ya directamente los avances en la tecnología funcionan mejor que aumentar de parámetros a lo bruto, por así decirlo. Pero bueno, pues aquí hay diversas opiniones, no hay diversas opiniones, porque en general toda la línea va así, pero lo que suele ocurrir es que depende de la empresa que hay modelos más grandes, modelos más pequeños, lo que suelen hacer es que sacan varias versiones, la versión estrella, y luego prueban cosas. A veces sacan más chiquititos y a veces sacan más grandes. En general, como digo, tampoco suelen tirar muy grande. Suelen quedarse en torno a 100, 200 billions, los que son los más grandes de todos. Grandes hitos en estos LLMs, de nuevo 2017, Transformers,
mejorito que crear la arquitectura no hay ninguno, pero bueno, luego que sepáis otra cosa también que os dije. 2017 el paper lo sacó Google en colaboración con universidades. Sabéis que Google también le va mucho esto de colaborar con universidades, con Stanford y con este tipo de universidades. 2018 PERT efectivamente también es Google, también os lo dije, y también con colaboración. Aquí no sé si con colaboración, creo que fue suyo propio, pero bueno, este paso era mucho más sencillo que crear el transformer. Primer modelo de comprensión bidireccional preentrenado con Masked Language Modeling. Aquí muy técnico, luego os explicaré simplemente cómo funciona, que es más fácil que las palabras con la que lo expresan. Pero bueno, que sepáis que fue el primer modelo que realmente empezó a dar un uso que funcionaba bien, por así decirlo. Porque a su vez, en 2018 salió GPT-1, primer modelo autoregresivo decoder only. Aquí os dije que había tres versiones, encoder only, decoder only y encoder decoder. Había tres partes, la parte izquierda, la parte derecha y las dos. Bueno, pues los nombres lo reflejan tal cual para generación de texto basado en transformer. Ya os digo que este GPT-1 es muy malo. Si lo comparáis con los resultados actuales, es muy malo. Para 2018 era increíble. Entonces, bueno, pues aquí depende de la perspectiva. Nos pasará igual dentro de 2 años, que creeremos que los modelos de ahora son bastante malos. 2019, GPT-2, ya visteis que tardaron un año, no más. Gran salto en generación de texto fluido. OpenAI decide retrasar su publicación completa por miedo al mal uso. Esto sorprenderá. A día de hoy ya esto se ha diluido un poco, el miedo al mal uso, pero en este momento les daba miedo sacarlo porque era demasiado potente para lo que teníamos en ese momento y creían que la gente iba pues, a hacer ataques militares, podrían hacer ataques informáticos, podrían hacer un montón de cosas malas. Efectivamente, se pueden hacer a día de hoy, pero bueno, pues aquí incluso retrasaron la salida porque, oye, dudaban un poco. Al final lo sacaron, si no, no estaríamos aquí. En 2020 salió T5 y BART con un enfoque texto a texto generalizado. Bueno, esto no os preocupéis, también lo veremos. Veréis que T5 y BART son arquitecturas que utilizan encoder-decoder, es decir, utilizan las dos partes. Entonces, bueno, codificadores de codificadores potentes. ¿Para qué son muy buenos este tipo de arquitecturas que utilizan los dos? Pues por poneros un ejemplo así rápido, traducción. Para traducción son muy buenos. 2020 el mismo año, un año después, otra vez, GPT-3 salió al mercado con 175 billions de parámetros y populariza el Fused Learning y la generación de texto impresionantes. Pongo aquí, a día de hoy ya impresionante, muy limitado este GPT-3, pero en su día sí que fue una gran revolución. Y bueno, era bastante grande el modelo y además el Fused Learning, el OneShot, el ZeroShot y este tipo de cosas, ni siquiera se había parado a pensar la gente este tipo de cuestiones. Aquí empezaron ya con el prompt engineering, el famoso prompt engineering, pues aquí empezó. 2022, Instruct GPT, no instrucción, uso de RLHF, que aquí supongo que es refuerzo con retroalimentación humana, es decir, un humano dice esta respuesta ha sido buena, esta respuesta ha sido mala, eso es, el refuerzo por el retroalimentación humana, mejora en seguir instrucciones humanas. Aquí efectivamente, pues si ayudamos al entrenamiento dándole like o dislike, funciona luego mejor con el resultado final. Aquí, como os digo, este like o este dislike no tiene por qué ser el like que vemos en la página de ChatGPT, por ejemplo. Puede ser que eso simplemente sea para meterlo en el dataset, que es igual de válido, igual de bueno. ¿Por qué digo esto? Porque si todo el mundo se pusiese de acuerdo en darle dislike y tú dejas que el modelo siga aprendiendo, puede ser que el modelo se vuelva loco o esto pasó con un modelo, ahora mismo no recuerdo qué modelo, pasó, se hizo muy famoso en Twitter, porque bueno, aprendía de la gente y bueno, pues se hizo muy extremo. Creo que tenía problemas de racismo, tenía problemas de homofobia, tenía problemas de un montón de cosas. Este modelo y tuvieron que desactivarlo. O sea, para haceros una idea de lo que aprende al final de la gente, porque la gente se pone a hacer el tonto y luego, claro, resulta que el modelo salió de una forma que no tenía ningún sentido, no era lo que pretendía. 2023, GPT-4 y Claude. Aquí empieza ya Claude. Mejora notable en razonamiento, multimodalidad y periodo inicial en GPT-4. Vea, dime, no sé si justo. Sí, una corta pregunta, porque lo que acabas de decir con lo de que el modelo, o sea, como que aprendió cosas que no tenía que aprender, entonces los modelos no se pueden resetear para que pierdan lo aprendido y Sí, volver a sí, entrenarlo. Ah, eso sí. podían hacer eso. De hecho, lo que hicieron. Y luego le pusieron límites para que no pudiese aprender ese tipo de cosas. Vale, es que había entendido que ya lo habían desechado porque no lo podían resetear. Entonces, claro, esa era la duda. Ok. Claro, o sea, lo que tienen ellos tienen la versión del modelo inicial, que esa se la guardan, y luego tienen el modelo aprendido, el modelo que aprendió un montón de cosas que no pretendían. Entonces, el modelo este que aprendió cosas, lo que hicieron es tirarlo, y luego pusieron otra vez el modelo de inicio, pero el modelo de inicio luego le pusieron limitaciones de que no pudiese aprender cosas pues, de este estilo de racistas, homófobas o cosas de este estilo, que no querían. Ellos querían que se comportase un poco como un usuario típico de Twitter, pero bueno, se descontroló. Vale, o sea, pero el modelo ese que crearon, entonces eso ya no se puede reutilizar, lo tuvieron que desechar, esa Sí, parte eso lo que... desechan Vale. porque, Vale, qué curioso. Claro, pensaba claro, que eso sí que se podía resetear. Ok. claro, o sea, ellos pueden tener la versión inicial. Lo que pasa es que si quisiesen seguir utilizando el modelo ese que aprendió todo lo que habían aprendido los usuarios, al final se iban a tirar más tiempo un poco saneándolo que luego utilizando el inicial de nuevo y volviendo a tirar de ese. Entonces ellos sacaron la versión que seguía aprendiendo, pero luego esa versión la tiraron directamente porque era más costoso que volver a la versión anterior, a la versión inicial y y volver a aprender, pero en este caso aprender de una forma más buena. Perfecto. En 2025, mira, Juan Andrés. No, es que yo lo que recuerdo, o sea, pero eso fue hace 10 años, uno de Microsoft que empezó a hacer consignas neonazis en Twitter. Sí, creo que es ese. Ok, vale. Sí. Creo que Creo que también es fue ese. en Sí, 4 sí, horas. no.
Aquí hay casos de todo. También ha habido casos de una empresa de automóviles en Estados Unidos que puso en la decisión de ventas a un LLM hace unos cuantos años y un usuario se tiró días insistiéndole en que no tenía dinero y que quería comprar un coche por $1. Bueno, pues al final se lo acabó vendiendo y bueno, ya sabéis cómo es Estados Unidos con este tema de si ya te lo he vendido y no hay vuelta atrás, que al final se lo tuvieron que vender, fueron a tribunales y todo, y se lo tuvieron que vender y lo que hicieron fue quitar al LLM de ventas porque al final se les iba a hundir el negocio, como se dice la gente cuenta de eso. Y otra cosa que pasó es que al final con inteligencia artificial, como empiezas a perder el control, tienes que tener un montón de cuidado en este tema de sesgos. Y es que, no sé si catalogaba como animales a ciertas razas, bueno, un lío también tremendo con identificación de imágenes, que pasaba de imágenes a texto. Entonces, bueno, pues mucho cuidado con esas cosas. Al final hay que tener un poco de ojo con hacia dónde está tirando el algoritmo. Y cuanto menos le dejemos aprender de la gente que es un poco rebelde y que le gusta hacer este tipo de cosas, mejor. Perfecto. Genial, son I51, así que vamos a terminar con esto. Y bueno, pues 2025 GPT-5, razonamiento simulado, capacidades más autónomas, y 2026 GPT-5.3 Codex con capacidades mejoradas. Este Codex, el 5.3, es un modelo que todavía está en preview, todavía está sacándose, pero ya han anunciado las capacidades que tenía. Por eso os lo pongo aquí, porque bueno, es un poco modelo siguiente, que dentro de unos días ya será el actual. ¿Y cómo evolucionan las capacidades? Bueno, pues no mejoran no solo en tamaño, sino en entendimiento profundo, con esto que decíamos de razonamiento, para instrucciones más complejas, razonamiento de varios pasos, justo, multimodalidad, texto más imagen, texto más vídeo, texto más voz, y capacidad de memoria larga. Esto a mucha gente le interesa porque pues tiene proyectos muy grandes, tiene textos, quiere entender un libro, este tipo de cosas que se necesita muchísimos tokens. Entonces, bueno, a la derecha veis ejemplos de modelos, podéis verlos y podéis directamente olvidarlos, porque son modelos que están ya todos, bueno, el O3 no, pero todos están ya desactualizados y ya no aparecen en la propia página de ChatGPT, sino que solo se pueden utilizar por API, porque les da cosa quitarlos, porque alguien habrá utilizándolo, algún loco habrá que utilice estos modelos tan antiguos. Y bueno, aquí de nuevo, comparativa de modelos. Como os digo, al final, entre medias os quería poner modelos antiguos para que vieseis un poco cómo evoluciona, pero bueno, aquí podéis ver, simplemente por si alguien le da curiosidad. Pero perfecto, yo creo que sí, bueno, aquí os pongo los modelos. Aquí, desde aquí partimos ya para el siguiente día y de hecho, perfecto, porque es la arquitectura de Transformer y así iremos con el LLM. Genial. Juan Andrés, te respondo si quieres el próximo día o después. Era Así solo que, era dime. solo una frasecita, que también nosotros estamos trabajando en LLMs, pero de códigos de máquina, o sea, es decir, de LLMs que no entienden lenguaje natural, sino que es para que las máquinas se comuniquen entre ellas. Es una de las cosas que creo que es también interesante. Bueno, no se lo hablamos. Sí, no te preocupes, no te preocupes. El próximo día lo hablamos más sin problema. Genial, vale, pues perfecto. El miércoles os veo, empezaremos con el tema 4, primera clase. Como os digo, soy yo mismo, o sea que todas este tipo de cosas que me he quedado con ellas, os intentaré resolver todas en la próxima clase y ya nos metemos de lleno con los LLMs. Así que a partir de ahora ya ChatGPT a tope y Claude a tope y este tipo de cosas. Así que bueno, los que queráis iros saliendo, que ya son las 9:02, muchas gracias por estar aquí y os veo el miércoles. Y si tenéis cualquier pregunta, estoy aquí. El que sea más valiente, Alejandro Juan Andrés. No sé si Juan Andrés te ha quedado con la mano levantada, creo. Ah, Sí, no, él no, no, estaba no, antes, ¿no? me quedó levantada, no importa. Perfecto, pues dime, Alejandro. Gracias, Juan Andrés. Nada, tenía una consulta porque he ejecutado de mientras el notebook de LLM Vale, y me he sorprendido porque hay una parte que dice, bueno, que dice la sí, capital, que pide la capital. sí, Y no sé si es porque tiene mucha, ¿cómo se llama? La sí, temperatura exacto. o qué le pasa, pero no responde la pregunta del prompt. Y Sí, me ha hecho curiosidad. vale, genial. Creo que en este modelo, a ver, dame un segundo que te lo digo seguro. Sí, claro, Sí. GPT-2. Vale, en este ejemplo, sí que es cierto que a veces es raro, y es por la temperatura, porque le pongo una temperatura y le pongo un top P, que son unos valores un poco raros. Y Vale. aún así, bueno, el modelo no es el mejor del mundo, pero lo que os voy a enseñar el próximo día es que dependiendo de cómo le preguntes, te va a acertar o no. Aquí ya es curioso porque aquí sí que había que hacer trabajo de prompting, que ahora ya hoy en día no hay que hacer tanto, pero dependiendo de cómo le preguntes o no, el texto que le pongas te va a acertar o te va a fallar más veces que otras. Pero sí, Sí, aquí es curioso que le ni pides la, una capital y falle. es que ni la pregunta, o sea, te dice otro Sí, país. exacto, sí. Pues no te preocupes porque el próximo día te lo voy a ejecutar en directo y os cuento por qué. Esto es cierto que me estuve peleando yo también y descubrí cómo hacerlo al final de base de pues, la experiencia que me he peleado ya con otros. Pero es curioso cómo hay que preguntarle a este modelo en concreto, porque es muy raro. Es como que tienes que continuar la frase y luego te responde. Sí, ¿no? Me ha parecido curioso. Pero bueno, era eso, era eso. Genial, perfecto. Bueno, muchas gracias. Nada, a ti. Hasta Nos Una vemos luego. el última, miércoles a todos. una Ah, última- venga, dime. sí, que me quedo. Es que con el razonamiento solo quiero saber una cosita. Es que tengo el debate en mi empresa, que si el LLM es el que le da la capacidad esa de razonamiento, por eso te estaba preguntando antes, a Sí, una gente o no. Entonces es porque es que, o sea, yo entiendo que él entienda el prompt y tal, sí. pero cómo él va a ejecutar las acciones, ¿eso es el mismo LLM o eso, o sea, es el Development Framework
de las... Sí. O sea, esa es una pregunta, disculpa, a lo mejor muy, muy tonta, pero es que, que quería... No. Es pregunta compleja. Aquí hay distintas opciones. Por ejemplo, si tienes un agente, que el agente esté especializado en ciertas cosas, le Ujú, fuerzas un poco a pensar cómo lo haría pues ese agente con el que tú le estés dando esas ciertas instrucciones. Y ujú, luego lo que tendrías es un poco una capacidad de razonamiento general. ujú, Aquí lo que puedes pensar es que el modelo es capaz de por sí solo sacar ciertas conclusiones, hacer ciertos pasos, ciertos razonamientos intermedios que ujú, no tienen por qué ser igual a lo que pensamos nosotros. Hay modelos, como los modelos de O1 o 3, ujú, que si tú le pones, si tú le ayudas, si tú le das ejemplos o le pones el razonamiento como lo harías tú, han descubierto que funcionan peor que si no le pones el razonamiento tuyo. ¿Por qué? Porque de la manera que él piensa no es ujú, la forma en la que pensamos nosotros, porque él al final pues, piensa de una forma un poco abstracta y no es la forma normal que a nosotros no nos vendría a la mente. Entonces, este razonamiento es simplemente una capacidad que tiene de resolver tareas más complejas, pues porque no tiene que hacerlo de un solo paso, sino que se puede repreguntar a sí mismo, puede dividir una tarea en partes. Por ejemplo, le puedes pedir, ¿cómo hago? Quiero desarrollar una aplicación de móvil para Android y para iOS. Entonces, él puede preguntarse y puede decir, vale, ¿cómo desarrollo una aplicación para Android? Y entonces, coge la respuesta. ¿Cómo desarrollo una aplicación para iOS? Coge la respuesta. Luego te mezcla la respuesta y te dice, pues para hacer las aplicaciones puedes hacerlo con Flutter, porque es un lenguaje que se puede utilizar en los dos entornos y sale el resultado. Entonces, este pensamiento intermedio que hace él es lo que se denomina un poco razonamiento, esta capacidad de resolver cosas más complejas, y al final no es realmente